la bienvenida formalmente a este nuevo comité de usuarios y técnicos de la comunidad guaraní. Es muy lindo para nosotros volver a estar reunidos, volver a vernos. Como ya decía el año pasado, y creo que se va a seguir repitiendo, lamentablemente el encuentro en persona va a quedar para octubre, para el taller anual, y esperamos tratar de poder aprovechar este formato para acercarnos de alguna manera y poder interactuar con ustedes. Antes de empezar con la agenda del taller que les compartimos, le voy a dar la palabra a Hernán Turín, nuestro coordinador general. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos? Un montón, ¿eh? Se levantaron todos tempranito. Récord, creo que de los comités que venimos abriendo, va a ser por el momento el más numeroso. Bueno, sigo un poco retomando lo que decía Seba el año pasado cuando abríamos, decíamos, bueno, esperemos que el año que viene nos podamos encontrar presencial, o por lo menos híbrido, como lo habíamos planteado en los años anteriores. Pero bueno, lamentablemente la coyuntura nos obligó a seguir sosteniendo, a priorizar sostener el espacio a una costa de sacrificar la presencialidad. Siempre insisto que estos espacios son la columna vertebral del CIU, con lo cual nuestra prioridad es sostenerlo, es darle vida a la comunidad, es darle el espacio a la comunidad, porque es como es el espacio donde surgen las ideas, donde se trabaja y donde se ve el espíritu que siempre sostuvo el CIU del trabajo colaborativo. En momentos donde, bueno, lo presupuestario y un montón de cuestiones de la cotidiana nos obligan un poco a insumirle mucho más esfuerzo a la diaria que a pensar un poco más a largo plazo y a planificar y a pisar la pelota y pensar hacia dónde vamos. Pero bueno, igual tratamos de hacer ese esfuerzo, de seguir sosteniendo estos espacios y de también en el medio de toda la tormenta pensar hacia dónde vamos con el ecosistema y con el trabajo de cada una de las comunidades. Y un poco, bueno, en ese sentido quería contarles así muy resumidamente un poco cuáles son las líneas de trabajo que tenemos planteadas para este año, hacia dónde vamos, cómo impacta en nuestro trabajo diario, qué cambios también internos tenemos dentro del CIU para acompañar todos estos procesos. Y bueno, también charlar un poco sobre lo que pensamos para el taller anual, que bueno, ya lo adelantó Seba, lo vamos a hacer este año, va a ser presencial si Dios quiere, y va a ser en la Universidad Nacional de Mar del Plata el 30 y 31 de octubre, así que vayan ya agendándose las fechas. Y esperamos ahí sí aprovechar ese encuentro, sacarle el jugo a la presencialidad que hoy no tenemos y que ese sea el evento de toda la comunidad CIU, porque la verdad es que en los últimos años es como el gran espacio donde se generan un montón de ideas, nos venimos con un montón de impulso para hacer cosas en las instituciones, y creo que está bueno y que tenemos que concentrar todo el esfuerzo en sostenerlo. Por eso, por ahí la idea era, bueno, no hacemos los comités presencial, pero sí el taller anual. Dentro de lo que son las líneas de trabajo un poco para este año, son varias, pero creo que las más importantes tienen que ver, primero, con seguir trabajando en seguir reforzando la integración de los módulos dentro del ecosistema. Hace varios años que venimos trabajando en pensar que las funcionalidades más importantes de los módulos tengan que ver mucho más con la integración y con acompañar todo el proceso de transformación digital, que por ahí con algunos detalles que podrían tener que ver con detallecitos de los módulos. No digo que no le vamos a dar bola a eso, pero sí creemos que la mirada estratégica tiene que estar puesta en reforzar la integración de las soluciones. Y en el caso de Guaraní, ahora cuando vayan viendo las novedades lo van a ir viendo, lo van a ir palpando a eso. La integración con expediente electrónico, la interacción con el resto de los módulos,
Es importante porque si queremos acompañar y automatizar el proceso de transformación digital, todo eso tiene que funcionar bien y la integración tiene que ser un alivio y no un peso. Entonces, la mirada está puesta un poco en eso. También empezar a evaluar un poco cuestiones de seguridad, algo que hoy está muy en la tapa de los diarios y se habla mucho de los hackeos y de los problemas de seguridad y el ecosistema y las universidades no están exentas de eso, entonces tenemos que empezar a recorrer ese camino desde el desarrollo, desde las infraestructuras, de un montón de lugares. Creo que tenemos que tener esa mirada y también empezar a pensar hacia dónde vamos tecnológicamente. Y eso incluye toda la tarea, todo el trabajo que venimos haciendo con el bioma. También otra de las líneas que fue como el eje, uno de los ejes rectores el año pasado en el taller anual, es la inteligencia artificial. Como lo vengo sosteniendo un montón en los distintos espacios, la inteligencia artificial vino y está entre nosotros y convivimos con la inteligencia artificial todos los días. Entonces, sería un error mirar para otro lado y no tratar de pensar cómo le sacamos el jugo a la inteligencia artificial. Es un tema nuevo, es un tema que por ahí para todos resulta un poco espinoso, pero creo que tenemos que amigarnos con esa idea, creemos que tenemos que empezar a pensar en conjunto como sistema cómo usamos la inteligencia artificial, no para reemplazar a las personas, sino para que justamente sirva como herramienta a la gente para simplificarle el trabajo rutinario y que esa gente pueda dedicar su tiempo a hacer un aporte mucho más valioso en sus espacios de trabajo. Y creo que ese es el desafío, es un desafío que no solo estamos abordando desde SIU, lo está abordando el SIN en su conjunto y nosotros como parte de la Comisión de Conectividad también estamos sumados en esta tarea de pensar específicamente en la gestión universitaria, cómo podemos hacer y cómo podemos sumar a la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo para la gente. En ese sentido, estamos haciendo algunas pequeñas experiencias que seguramente en el transcurso del taller Seba le va a contar particularmente en guaraní, qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que estamos pensando. Muy tímidamente, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial es una tecnología que está en plena ebullición, que cambia todo el tiempo, entonces te obliga todo el tiempo a repensar lo que estás haciendo, a ver si surgió algo nuevo que te puede ayudar a mejorar lo que estás haciendo. Entonces es difícil, es espinoso y ahí vamos tratando de dar pequeños pasos, pero lo más seguro posible. También estamos trabajando con alguna herramienta interna, en el caso de Diaguita, en simplificar el tema de la catalogación de bienes y servicios. Digo, vamos tratando de buscar pequeños nichos donde podamos sumar la inteligencia artificial justamente para simplificar los procesos. Así que estamos un poco en toda esa tarea. Ojalá y tengamos cosas interesantes y buenas para poder mostrarles en el taller anual, que de a poco también a este trabajo medio que de ensayo que estamos haciendo dentro del SIU podamos ir sumando universidades que puedan ir probando esto que estamos haciendo, porque creo que es un tema que está en todos los espacios y no podemos, como digo, no sumarlo a lo que es la gestión de las universidades. Y por supuesto que otro de los ejes en los cuales estamos, creo que más concentrados que nunca, es en sostener la atención a las comunidades, la atención a las universidades, en acompañarlas en todo el proceso de transformación digital. Y no solamente en los procesos nuevos, también en la diaria. Digo, la tecnología va avanzando, el ecosistema va evolucionando y todo el despliegue a veces se va complejizando y en este momento donde ni a nosotros ni a ustedes nos sobra el tiempo, la gente y las cabezas para hacerlo, creo que es recontra importante que trabajemos juntos. En estos momentos nadie se salva solo, entonces creo que está bueno esto de trabajar en conjunto, de poner en este momento en particular en valor estos espacios de las comunidades, de compartir experiencias, de colaborar, de acompañarnos
para que, como les digo, aún con todas las dificultades que trae la diaria, podamos levantar un poquito la cabeza y mirar hacia adelante y decir, che, aquel es el horizonte, aunque sea con pasos chiquitos, vayamos para allá. Y como les decía antes, esto no solo significa un cambio en el pensamiento y en las tecnologías y en la funcionalidad de los módulos, también tiene que ver con un reacomodamiento del SIU para acompañar esto. Digo, en los últimos años veníamos hablando mucho de esto de la mirada integral del soporte, de que dentro del SIU vinimos estructurando el soporte en distintos niveles. Y desde el año pasado, que estamos trabajando un poco en un reacomodamiento de la estructura interna del SIU para poder encarar mejor los proyectos, para tener una mirada ya no tan estanca de módulos, sino como proyectos. Con esto que les digo, las nuevas funcionalidades que surgen de los módulos ya no tocan a un solo módulo, sino que atraviesan a varios módulos y por eso necesitamos empezar a mirar fuertemente estos desarrollos como proyectos. Y lo mismo nos pasa con el soporte, por eso hubo un poco unas modificaciones dentro de la estructura del SIU, donde Marcela Rossi, que por ahí muchos la conocen, quedó a la cabeza junto con Ariel Soya del área de atención a las comunidades, un poco con esta idea, sin romper el soporte específico de temáticas específicas de los módulos, tener una mirada más integral de lo que pasa y empezar a tomar los problemas que son generales y que ese conocimiento se comparta entre las áreas las áreas de lo que nosotros llamamos soporte autocontenido de cada uno de los módulos. Creo que esta es una mirada que está buena, que suma, que ayuda a que el conocimiento se propague más rápido entre los distintos equipos que dan soporte. Y bueno, estamos recorriendo eso. Así que van a ir viendo algunos pequeños cambios seguramente. La van a ver a Marzo como un poco más activa y más participando en algunos espacios. Así que creo que va a estar bueno este cambio. Y nada, creo que no mucho más para contarles. Ansiosos por volvernos a encontrar presenciales en el taller anual. Ojalá que todos se puedan sumar. Y bueno, simplemente dejarlos con los chicos del equipo y desearles que tengan una buena jornada de trabajo. Gracias. Buenísimo. Gracias, Hernán. Bueno, si hay algo que tiene de bueno este formato es que a medida que van saludando en el chat, vamos viendo que están participando de dónde participan, ¿no? De las distintas áreas, de las distintas instituciones. Eso está bueno, por ahí se pierde un poco en la presencialidad, porque hay gente de distintas áreas, de distintas instituciones, y eso está buenísimo, saber que todos que participan institucionalmente, más allá de los equipos con los cuales nosotros tenemos por ahí contacto diario y más asiduo de las instituciones, está buenísimo saber que están participando de todas las áreas de las instituciones. A ver, voy a compartir la presentación. Así me voy guiando. Perfecto. Bueno, Emi, te dejo esta partecita a vos. Dale, cortito. Bueno, buen día, bienvenidos y bienvenidas. Sí, la verdad impresionante de todos los puntos del país, teníamos conectados más de 400 personas. Bueno, sabemos que la comunidad guaraní es muy activa y bueno, y que esperan cada encuentro, así que les agradecemos muchísimo por estar. Algunas cuestiones más de organización del encuentro virtual de hoy. La idea, vieron que tienen ahora habilitado el chat, pero en minutos lo vamos a deshabilitar mientras compartimos la presentación. Así que en los momentos que quieran participar haciendo alguna pregunta o algún comentario, la idea es que lo hagan a través del micrófono, ¿sí? Así que pueden levantar la mano y se les habilita el micrófono para que puedan hablar. La idea es poder hacer un poquito más dinámico este espacio, porque si no los mensajes en el chat se van perdiendo.
Por otro lado, en un rato vamos a estar compartiendo a través del chat un formulario de asistencia, ¿sí? Para aquellas personas que quieran acceder a un certificado de este encuentro. La idea es que puedan, son 3 datos, nombre, institución, y nada más, así que para que nosotros podamos hacer este control y que puedan acceder al certificado. Y por otro lado, quienes todavía no están dentro de la comunidad Ciudad Guaraní en Telegram, ahí les dejamos el nombre del grupo. Sí, es un grupo que también está funcionando muy bien. La idea es que funcione como un espacio de intercambio entre ustedes, no es un espacio donde se puedan hacer solicitudes, ¿sí? No, o sea, el foro y el GDS siguen siendo los espacios para que ustedes nos puedan acercar las solicitudes y las cuestiones que vayan surgiendo en cada institución, sino es para que ustedes puedan intercambiar información, experiencias, lo que consideren. Así que les recomendamos que se sumen, ahí tienen el usuario, el link del grupo directamente. Bien. Bueno, antes de empezar, tenemos algunos avisos parroquiales y Dani, ahora que habló, que Emi estaba contando esto de Telegram, Dani, ayer me estabas diciendo que querías comentar algo sobre este tema. Es decir, ¿quieres hacerlo ahora? Buen día a todos, ¿cómo están? Daniela por acá. Hola equipo. Respecto a Telegram, de si se va. Sí, No, invitarlos a que formen parte nomás, que la verdad que es un grupo que tiene mucha contención y mucha ayuda y muchos comentarios respecto a cómo se trabaja en otras realidades de las instituciones. Así que es invitarlos y hacer extensivo también a todas las áreas dentro de las instituciones que trabajan con guaraní, quizás títulos o quizás alguna otra subárea y que empiecen a hacer consultas o a comentar y ayudarnos entre nosotros. Solo eso. bien, buenísimo. Bueno, lo primero es darle la bienvenida a todas las instituciones que se sumaron en este último año. La verdad es que si tomamos del comité del año pasado, si tomamos del taller anual, son varias las instituciones que se suman a nuestra comunidad. Algunas ya están en producción, otras están en vías de implementar, pero la verdad es que la comunidad está creciendo y va a seguir creciendo de manera sostenida. Eso está buenísimo, es un desafío para nosotros, por un lado, contener a todas estas instituciones que se suman, pero por otro lado confiamos en que esta metodología de trabajo que venimos impulsando desde hace tanto tiempo y esta comunidad que somos todos nosotros, está capacitada para poder seguir recibiendo instituciones y no solo recibirlas desde el punto de vista de que se sumen, sino transformar esa nueva energía que se suma en energía que vaya circulando en la comunidad y que nos sirva para seguir realimentándonos como instituciones y podamos ir creciendo como comunidad. Bueno, eso en primera medida. Antes de olvidarme y pasar a los temas que les compartimos del comité, Martín, vos tenías algo para decir del tema de capacitaciones. Sí, ¿qué tal a todos? Bueno, como habrán visto en los últimos meses, habíamos empezado a implementar un sistema para poder brindarles las constancias de asistencia a los cursos de conceptos iniciales, ya que muchos los necesitaban para presentar en los concursos. Como habrán visto, este mes no se abrió el evento que había para inscribirse, ya que estamos empezando a probar una nueva metodología que va a ser mucho más ágil, que es la posibilidad de brindar los certificados directamente desde Moodle. Hoy actualmente hay que hacerlo todo de forma manual, hay que crear el evento y el curso cada mes, matricular a los usuarios, asistencias y luego brindar los certificados. Esto nos va a permitir hacerlo de una forma mucho más automatizada y de esa forma también extender la posibilidad de brindar constancia de asistencia al resto de los cursos de guaraní.
Así que la idea es que en el transcurso de junio ya podamos tener implementada esta nueva solución y que pueda ser mucho más ágil. Sí, ahí es importante reforzar que son certificados de asistencia, ¿sí? Estos certificados, si bien hay una especie de autoevaluación que se hace en los certificados, no son certificados que acrediten conocimientos porque nosotros no tenemos manera de evaluar fehacientemente que tengan esos conocimientos, pero sí está bueno y entendemos que a ustedes les sirve tener este certificado de asistencia, de haber completado el curso. Y la idea, como dice Martín, es poder extenderlo al resto de los cursos. Por ahora está solamente en el de conceptos iniciales. Por otro lado, me quiero tomar unos minutos para compartir un aviso que nos hicieron desde la red de discapacidad del CIN. Nosotros el año pasado habíamos presentado una mejora en términos de lo que tiene que ver con la adaptación del sistema para cubrir con algunos aspectos y tenía que ver con una personalización que hicimos para introducir una serie de videos en lengua de señas que habían producido desde la red de discapacidad y trabajando en conjunto los incluimos en el módulo de prescripción. Eso se incluyó en la versión 3.21, ¿sí? Desde 3.21 en adelante y está como una personalización, la pueden descargar de Colab. Les comento esto porque desde la red de discapacidad nos hicieron llegar algunos comentarios de miembros de la red de instituciones que solicitaron a los equipos que administran Ciu Guaraní en la institución y tuvieron como respuesta que no había ningún tipo de cambio para hacer. Eso está como personalización, lo descargan de Colab. Después, lo que podemos hacer cuando enviamos el material de este comité, por ahí volvemos a compartir la presentación del comité anterior para que vean cómo está eso y no volver a repetir algo que dijimos ya en el comité del año pasado, pero sí me parece importante atender a esta inquietud que tenían desde la red de discapacidad. De todas maneras, nosotros la semana que viene probablemente tengamos una reunión nuevamente con la gente de la red y les vamos a explicar y a darle más precisiones para que puedan hacer el pedido por ahí un poco más certero para que puedan entenderse entre áreas. Por otro lado, todos los equipos, o sea, todas las inquietudes que tengan ustedes o que lleguen desde las áreas de discapacidad de la institución, está bueno que cuando surgen este tipo de cosas nos lo comenten o traten de comunicarse con nosotros, lo pueden hacer vía foro, vía GDS o enviarnos un mail para que nosotros podamos orientarlos en estas cuestiones, en los casos como este que podemos darle una respuesta y en los que no podamos dar una respuesta por ahí inmediata, poder tomar nota de cuáles son esas cosas que están surgiendo en el día a día y por ahí se nos van perdiendo. Bien, bueno, y antes ya de pasar formalmente a lo que es la agenda del taller, no me quiero olvidar de saludar y de desearle un feliz cumpleaños a Luciana, nuestra compañera Luciana Soria, compañera de comunidad, digo, que cumple años hoy. Me saltó el aviso acá en la agenda y no quería dejar de saludarla. Bueno, temario. Esto fue lo que les compartimos. Vamos a hacer un breve repaso de lo que va a salir en la versión 3.23. Vamos a hablar un poco sobre por ahora, una posible integración de Ciu Guaraní con el Registro Federal de Egreso de Títulos Secundarios. Algunas consideraciones sobre Ciu Guaraní en colegios secundarios. No se ilusionen mucho con esto, pero
pero hay cosas sobre las que tenemos que hablar. Vamos a compartir cuáles son los avances en lo que tiene que ver con digitalización. La Universidad Nacional de 3 de Febrero va a compartir con nosotros una presentación sobre una experiencia que tienen en unificación de distintos guaraníes. Tenemos algunas novedades de integración con otros módulos. Vamos a hablar un poquito de cuáles son los ejes de trabajo a futuro, de lo que vamos a estar trabajando en lo que resta del año y probablemente primeros meses del año que viene. Y vamos a tener un espacio de relevamiento donde vamos a tratar de abarcar algunas cuestiones de estos ejes futuro, que son por ahí muy a futuro, y otros intercambios sobre temas sobre los que tenemos la certeza que vamos a trabajar a corto plazo. Bueno, esto ya está. Vamos entonces con lo que tiene que ver con las novedades de la versión 3.23. Sergio, ¿querés ir a la parte técnica vos? Dale. ¿Qué tal? Buenos días. Las novedades de la versión 3.23, como ustedes saben, y veníamos comentando en los encuentros anteriores, está más centrada en aspectos técnicos. Así todo, incluimos operaciones nuevas, mejoras en performance, algunas mejoras generales y también arreglos de errores como hacemos siempre. En detalle, lo que se centra en la parte técnica tiene que ver con la actualización de software de base. ¿Sí? Como ven, actualizamos el PHP, que hace bastante que lo veníamos nombrando, ya lo tenemos listo para sacar. En lo que es gestión, tuvimos que actualizar a la versión de TOA, y bueno, obviamente las librerías que utilizamos propias en guaraní. Quería centrarme un poco más en autogestión. Autogestión también actualizamos Churupí. En lo que tiene que ver en las librerías propias, también actualizamos Zen Framework a láminas. Este fue un trabajo bastante arduo, bastante meticuloso. Tuvimos que modificar algunas formas de utilizar y de armar los formularios. En eso hay que prestar un poco más de atención al momento de la migración. Y bueno, también la actualización de Postgres a la versión 14. También hicimos mejoras en cuanto a performance. ¿Sí? Podemos nombrar lo que es en la auditoría, lo habían reportado en varios reportes que estuvimos viendo, incluso de inscripciones, que la tabla famosa temporal de usuarios era muy llamada, muy conectada, y bueno, ahora esa tabla no la accedemos más. Sí lo que se usa es una variable de la sesión de lo que es Postgres. ¿Sí? Eso optimiza bastante la auditoría. Bueno, acá yo agregué algunos aspectos de performance que fuimos agregando, lo más importante, alguna optimización de reglas de evaluación de módulos, para que se conecte menos a la base. Ahora se permite definir periodos lectivos de alta demanda. Esto es más que nada para que en momentos de mucha concurrencia no se puedan ejecutar operaciones que consuman muchos recursos. Esas operaciones están marcadas de alguna manera y en ese momento, mientras esté la vigencia de ese periodo, no se va a poder acceder. Esto es configurable también, entonces nada, en principio no se va a poder acceder bien. Y bueno, y lo que tiene que ver con la generación de datos de Ciudad Araucano, se hizo el proceso en background para que podamos seguir navegando por gestión normalmente mientras se va generando el informe y los datos, y después podemos volver a acceder a la operación y recuperar ese informe. Y bueno, y optimizaciones en las consultas que generan
estos datos. Antes de pasar, Sergio, a lo de dar reportes sobre esta parte de performance, es algo sobre lo que estamos trabajando constantemente o intentando reunirnos siempre que podemos por ahí participar de algunos procesos de inscripción con algunas instituciones, sobre todo las que por ahí nos contactan y nos comentan sobre problemas que tienen de performance, sobre cosas particulares. Lo que estamos haciendo en la medida de lo posible es tratar de participar de esos momentos críticos de las inscripciones para ir identificando cuáles son los problemas que van surgiendo y aplicar estas posibles soluciones. Esto es algo que está en constante evolución. Los invitamos por ahí a medida que vayan encontrando o que vayan viendo cuáles son estos problemas que van surgiendo, a que nos tengan al tanto, ver por ahí nosotros en la medida, como decía, de lo posible, si podemos participar o estar conectados durante esos procesos para ir analizando juntos e ir metiendo estos cambios. Por ahí esto merece que después hagamos alguna especie de webinar o o algún video, por ahí no tiene por qué ser sincrónico, podemos hacer algo asincrónico, contando un poquito más en detalle, no solamente cuáles son estas mejoras que incluimos, sino cuáles son todas las sugerencias que fuimos recolectando durante todo este tiempo para que ustedes puedan atravesar los periodos de inscripción con las menores turbulencias posibles. Bien. Sí, perfecto. Bien, bueno, ahora sí, pasando a lo que era la generación de reportes, empezamos a utilizar el esquema centralizado, que es Array Reportes. Esto nos permite tener, no tener junto con la misma módulo de autogestión su propio generador de reportes, sino algo más centralizado. Ya lo habíamos charlado bastante, antes usábamos un bridge entre PHP y Java, ahora se usa esta interfaz que es una API, en el cual se consume y se maneja esta generación de reportes. En esta versión va a salir algunos reportes, es un esquema híbrido, se van a poder seguir generando los reportes tal cual se venían generando y de a poco a manera de que vaya siendo la posibilidad de ir pasando los reportes al nuevo esquema. Los que hayan personalizado, algunos que, por ejemplo, tengan queries dentro del JRXML, eso ya no se puede más, hay que pasarle la información a través de parámetros. Nosotros ya incluimos dentro de esta versión a unos reportes como de muestra, no están todos los reportes pasados tampoco, pero bueno, junto a esos reportes que pasamos, más posible, en breve vamos a hacer encuentros por webinars para poder ayudarlos también a ir pasando los reportes y más que nada los más complejos, ¿sí? Los reportes más complejos. Bien, en el marco de lo que es el proyecto de Bioma Digital, que es el proyecto que nos permite hacer la interconexión entre ecosistemas CIO de todas las instituciones, incluimos una nueva operación de gestión que va a permitirnos manejar las solicitudes de otras instituciones, ¿sí? Manejarlas, a darle seguimiento y las que la institución solicita a otras instituciones. ¿Sí? Va a tener como una bandeja de entrada y una bandeja de salida de las cuales vamos a poder manejarlas. Lo que tiene que ver con autogestión, también se agregó una nueva operación para que el alumno pueda autorizar, ¿sí? Si permite o no permite compartir sus datos, ¿sí? Va a tener como una bandejita para decir, bueno, me solicitan tal información, yo la comparto con tal institución.
Y bueno, y todo lo que toda la arquitectura subyacente a la comunicación entre Araí Gateway y Guaraní. El Araí Gateway es el que va a ser el encargado de conectarse con otros Araí Gateway de otras instituciones. Ese es como el más bajo nivel, más bajo nivel de la comunicación, esta de que se va a llevar a cabo en el proyecto Bioma. Bueno, acá yo agregué algunas mejoras que me parecían las más importantes. Estuvimos trabajando con el API de RENAPER. RENAPER ya teníamos una conexión. RENAPER actualizó los servicios, la API. Antes era un consumo de una autenticación básica, ¿sí? Eso cambió a una generación de token, vencimientos. Nada, tuvimos que actualizar un poco lo que es el consumo del API y la llamada. Los datos son los mismos. Los usuarios, va a ser transparente el usuario de cómo se venía utilizando. Solo va a requerir una configuración adicional en la instalación del principio de prescripción, bueno, de todos los sistemas, pero en principio lo más importante, donde más se utiliza es prescripción. Bueno, acá lo agregué algunas cosas más, como nuevos campos en el formulario de prescripción, mejoras en el cálculo de porcentajes de avance de carrera, en la generación también de Araucano. Se agregó, estaba como una personalización, la posibilidad de agregar información de alumnos que no habían solicitado el título. Es una información que es bastante pesada de generar. Por eso lo habíamos generado y lo habíamos puesto como una personalización. Pero bueno, ahora sí se agregó un tilde ahí donde se puede generar la información. Sí. Ahí es importante que tengan en cuenta que esto sigue siendo una operación muy pesada y tienen que ser conscientes de en qué momento la corren y tratar de evitar correr ese proceso en momentos que puede llegar a ser conflictivo. Igual entiendo que está también marcada como operación para no ejecutarse en periodos de alta demanda. Pero igual, pero bueno, digo, no solo periodos de alta demanda, sino también hay otros momentos donde por ahí no conviene correrla o hay que ser conscientes o saber qué puede pasar cuando se corre, ¿no? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y bueno, y después también los corrección de errores que nos van reportando, tanto por el GDS, por foro, que vamos detectando, también, como siempre, los vamos incluyendo en las versiones. Como importante de lo que veníamos hablando, me parece recalcar es cuando se van a actualizar los requisitos básicos para instalar esta nueva versión. Eso van a tener que tenerlo en cuenta, las versiones de PHP de Postgres, y también lo que tiene que ver con si tuviéramos personalizaciones respecto a los formularios, a la creación de formularios en autogestión, también vamos a tener que tener en cuenta ese aspecto. En lo que tiene que ver con la documentación, vamos a agregar nosotros un resumen de con qué nos topamos en esta migración, para así los ayudamos en las incompatibilidades hacia atrás que nosotros tuvimos que nos costó más o detectar, que nos costó más arreglar. Y también, bueno, todos los detalles que tenga que ver con la generación de formularios de autogestión y prescripción. Bueno, por ahora es lo que tengo para comentar. Bien. Tema, estaba en el temario como posible integración de Guaraní con el REFE. Supongo que todos están al tanto de que a partir de noviembre de 2023, todos los títulos y certificados de educación secundaria se emiten únicamente en formato digital, ya no hay más títulos en papel. Esos títulos
tienen un QR que lo que hace es referenciar a un registro donde se puede verificar la validez. Este es el esquema que tiene el nuevo sistema federal de títulos digitales. Hay un sistema web donde las escuelas hacen la carga de toda la información de ese título del egresado. En base a eso se hace esta confección del título digital. Y bueno, esta parte que es la que nos interesa a nosotros, de ese título digital, lo que ocurre es que la información va a parar a este REFE, al Registro Federal de Egresados, que es un portal de acceso público, y por otro lado hay un repositorio de títulos digitales que es de acceso restringido. El tema es que al no haber más títulos en papel y al estar toda esa información contenida en este registro federal, se abre la posibilidad de poder trabajar en una integración entre Sioux Guaraní, por ahora entre preinscripción y gestión, para traer esa información de los títulos que está en este registro federal. ¿Puedo meter bocado ahí? Sí, claro. La idea acá también es un poco agilizar toda esta cuestión que tienen las áreas de ingreso de las instituciones, ya que sabemos que suele ser un tema bastante pesado el estar solicitándole siempre al alumno el título secundario y la constancia de título, y no solamente eso, sino también los datos de la escuela. Entonces nosotros también pusimos acá esta pantalla para que vean que ya el REFE no solamente te va a estar diciendo si el alumno se egresó del secundario o no, ya nos trae el dato de qué institución con su PUE, con su fecha de egreso, igual hasta el día de hoy siempre ha sido también engorroso. Muchos deben estar, los que trabajan en ese ingreso, recordando que nos han enviado GDS solicitando agregar determinada institución con determinado PUE. La verdad que al poder traer esta información directamente del REFE, eso se agilizaría un montón. Y me parece que lo importante de acá también es llevarnos un planteo, algo para trabajar en cada una de las instituciones. No sé si pensaba ya decirlo vos ahora, Seba, que es si esta legalidad del título secundario no va a estar dada por un papel que tenga el alumno, sino que va a estar dada por un blockchain que se va a poder consultar y se va a poder ver, ¿va a tener sentido seguir pidiéndole al alumno que lleve un papel o que cargue un papel de un título secundario? ¿Cuál va a ser el valor agregado que va a presentar ese papel? Porque sabemos que acá juega muy fuerte los usos y costumbres. De hace 50 años que se le pide este papel al alumno, dejar de pedirlo de repente, sabemos que hace mucho ruido. Lo cual me parece que es un debate interno que se debe llevar a cabo principalmente con el área de legales de cada institución para ver si realmente tiene sentido seguir pidiéndolo, si va a representar algún valor agregado este papel, o si ya con esta referencia que nos va a pasar el Registro Federal de Egresados, con los datos de la legalización del título, ya es suficiente para lo que necesita la institución. Pero traemos este tema y los consultamos porque hubo en el grupo de Telegram un poco de interacción sobre este tema y había algunas opiniones que expresaban: nosotros vamos a seguir pidiendo el título digital independientemente de lo que pase en el registro. Y lo que queremos saber es si esas opiniones eran a modo personal o si hay alguna bajada institucional o si saben que hay alguna posición tomada institucionalmente sobre esto. Nosotros entendemos que no tendría ningún sentido seguir pidiendo esa información, sobre todo porque una problemática que estuvimos trabajando históricamente, por lo menos desde que tengo memoria, en todos los comités surge de una u otra manera esto de los datos sucios
que pasan de prescripción a gestión, ¿no? Los errores de los alumnos que ponen cualquier documento, que se inscriben con un documento y que después no pueden registrar, no pueden recuperar esa cuenta y acceden con otro documento. Eso estaba subsanado o estaría subsanado. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre esta integración con el RENAPER, pero entendemos nosotros que con la integración con RENAPER, que nos traería una serie de datos limpios sobre el aspirante, y la integración con el Registro Federal de Egreso, que nos traería parte de la información que falta, es muy poco el margen de error que queda para que pase información sucia de prescripción a gestión. Entonces, por ahí estaría bueno que nos comenten, o sea, en el chat, o si alguien tiene ganas de contarnos, de abrir el micrófono y contarnos qué pasa en su institución. Carlos de UNDE. Dale, podés abrir el micrófono. Hola. Está bueno, sirve, pero hay un temita que la mayoría de nuestros alumnos cuando se inscriben todavía no tienen título de secundario, todavía no terminaron el secundario. Entonces, esta validación con esto va a servir, pero 6 meses después de que ingresó a la universidad. Sí, está claro que esto va a ser, o sea, el comportamiento de prescripción va a tener que tener el mismo comportamiento que el título en papel, y en ese caso esos estudiantes tendrán que subir una constancia de título en trámite, o en su defecto, si todavía no terminaron de rendir todas las materias, bueno, no sé, no subirán nada, y este requisito, uy, se apagó la tele. Y esto se controlará más adelante, ¿sí? La integración, todavía no trabajamos en profundidad en cómo va a ser esa integración, pero va a ser o al momento de la prescripción o tendrá que ser más adelante cuando se validen los requisitos. Cintia. Cintia, ¿levantaste la mano? ¿O fue sin querer? Ya, por las dudas. Ahí está. No tenía el Ahí va. micrófono habilitado. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Me parecen, la verdad que esta propuesta, tanto de la vinculación con RENAPER y con el REFE, es excelente, y justamente en estos días hemos estado trabajando en uno de los dolores que tiene la universidad, que es el tema de las escuelas, la carga del título, etcétera. Así que estamos muy entusiasmados con esta posibilidad. Pero me gustaría consultar dos cosas. Una, ¿qué pasa con los extranjeros? Nosotros tenemos varios alumnos que vienen del extranjero, entonces en ese caso debería ser una solución híbrida que nos permita también cargar títulos por el tema de que vienen de escuelas del extranjero y están tramitando en algunos casos sus documentos nacionales, ingresan con pasaporte y después cambian a un DNI. Eso por un lado. Y por otro lado, si esto también estaría pensado no solamente desde el módulo de preinscripción, módulo que nosotros en la Universidad Austral no tenemos implementado, sino también la posibilidad de integrar RENAPER y REFE desde gestión. Sí, Esas son sí. mis dos preguntas. Sí, eso, bueno, lo último sí. Y lo anterior sí. Obviamente esto solamente va a aplicar a alumnos bueno, mejor dicho, aspirantes que egresaron posterior a noviembre de 2023. Validaría eso, y para los argentinos egresados antes seguiría el circuito común, digamos, circuito normal de la carga del título y la posterior validación, y los extranjeros lo mismo.
Bien, o sea Em, que esto nos asegura que desde gestión, sin tener preinscripción, podríamos hacerlo también. Sí, todavía no, digo, estamos relevando esta primera parte para entender cómo tendríamos que hacerlo, si hay como un consenso de que ya no tendría sentido la solicitud del título en estos casos. Y estamos empezando, tuvimos unas primeras reuniones con el área de nuestra institución que está más del lado de lo que fue el desarrollo del sistema para REFE, y empezando a trabajar en esa integración y cómo vamos a hacer. Ok, bueno, nosotros calculo, no sé si acá en el equipo está la oficina de títulos, pero entiendo que para nosotros sería una gran ventaja poder hacer estas integraciones. Bien, bueno, ahora vamos a darle la palabra a quienes levantaron la mano y después hablamos un poquito de algunas cuestiones de la integración con RENAPER. Nicolás de UNAUR. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, un segundo, por favor, ¿eh? Ahí está. No, también veía no más que ventajas con esto. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ahí está. Em, es una cuestión de hablar con las autoridades, a ver si podemos eliminar el papel, pero sí, yo ya no encontraría ningún sentido en que los estudiantes se puedan escribir con papel, y esto nos trae doble ventaja también, porque a la hora de tener que guardar la información en nuestros sistemas, ya también es memoria que no estamos consumiendo. Si tenemos una vinculación directamente con el REFE, toda la parte de la documentación digital, que también es una pelea con los aspirantes, y no solo con los aspirantes, sino con las personas que atienden acá en la universidad, si escanearon bien, si es legible, si salió torcido, en qué ángulo salió. eh, es una ventaja si podemos ir directamente al REFE y tener de ahí la información. Me imagino que lo que se va a hacer con el RENAPER es algo similar, donde podemos tener la información directamente del RENAPER para saber si el nombre está completo, si el documento es válido, si la persona existe tal cual se declara y demás. Em, y después, por otro lado, no, pero ya despejaron la consulta si esto es algo del módulo de prescripción o es algo que va a estar funcionando con el módulo de gestión, y si va a ser híbrido, como decía Cintia recién, en el sentido de que, bueno, por supuesto, todavía tenemos un montón de personas que tienen títulos que no están cargados en el REFE. Bien, perfecto. Fernando, de UPE. Hola, buenos días. Nosotros ya venimos usando esto y estamos totalmente de acuerdo en ir eliminando papel. Capaz el tema que más nos preocupa ahora para adelante es que al ser algo que no van a tener todos los alumnos, es la consistencia en los requisitos, porque a alguno ya les va a aparecer como aprobado en la parte de papel, otro no papel, y después cómo podemos relacionar a la hora de buscar quién está debiendo algo y quién no está debiendo algo, cómo encontrarlo fácilmente al estar usando maneras distintas y que se pueda ver en todos los reportes quién tiene las cosas pendientes en las Sí, distintas maneras que... eso obviamente que todos esos aspectos van a estar cubiertos, y una vez que tengamos la propuesta formal de cómo vamos a avanzar, lo vamos a compartir con ustedes, lo vamos a validar, pero sí, tranquilos en ese aspecto que eso va a estar todo cubierto, porque la realidad es que esto no es algo que pasa en una única institución, ¿no? Todos los casos que plantearon ustedes tres, son comunes a todas las instituciones y obviamente que van a estar cubiertos. Hoy en lo que es gestión, una vez que ya están inscriptos, lo podemos manejar bastante fácil, pero en prescripción, digamos, hoy cuando no sabemos qué es lo que nos van a entregar, se está haciendo difícil poner requisitos como obligatorios
porque no sabemos si los tienen o no. Y acá, al tener una forma nueva, vamos a estar aumentando ese tema. Es simplemente un comentario para que esté bien tenido en cuenta, porque todavía está difícil encontrar una solución definitiva antes de tener REFE. Sí, perdón, respecto a eso, sí, es uno de los temas que estamos viendo, porque claramente la idea es que pueda seguir funcionando en todo caso como el mismo requisito, el título secundario, y que se pueda comportar ya internamente con esta vinculación con el REFE. Es decir, ese requisito se cumple trayendo los datos del REFE o se cumple cargando un archivo digital, digamos. Tendría que tener un comportamiento particular, obviamente, este requisito, pero estamos yendo más por esa vía, cosa de lo que mencionás vos, de poder seguir teniendo una consistencia para buscar qué alumnos deben este requisito, quiénes ya lo cumplieron, más allá de cómo es que lo hayan cumplido, por un archivo digital o por registro del REFE. Bien, me acabo de dar cuenta que recién por uno de los comentarios que nosotros este tema de la integración con RENAPER lo presentamos en profundidad en el taller anual el año pasado en San Juan, y no me acuerdo si el comité se transmitió o no se transmitió, pero bueno, probablemente haya personas que están participando hoy que no conocen por ahí en profundidad cómo es el tema de integración con RENAPER. Otro motivo para compartir cuando mandemos esta presentación, mandar la otra, pero en resumen, esa integración de RENAPER que habíamos incluido en una versión anterior y, como decía Sergio, tuvo cambios, lo que hace es ir a buscar a RENAPER los datos de esa persona y autocompletar algunos de los datos que son obligatorios en el proceso de preinscripción. Ahora, para que eso pase, hay que firmar un convenio con RENAPER, y la firma de ese convenio con RENAPER incluye cumplir con una serie de requisitos que RENAPER le pide a las instituciones que cumplan para poder avanzar en el convenio que se necesita para poder usar ese servicio. Uno de esos requisitos es la inscripción de las bases de datos, y me comentaba Paula de Córdoba que ellos no habían tenido mucha suerte todavía en poder cumplir con ese requisito, y me preguntaba si había alguna institución que sí había podido avanzar en esa línea. Así que creo que está bueno que aprovechemos este espacio. Si alguien pudo avanzar en esa línea o si alguna institución tuvo algún problema similar, que nos lo comenten para ver si podemos en conjunto encontrar alguna alternativa o alguna salida a este problema. Si hay alguien que quiera hacer algún comentario al respecto. Acá veo que Alicia, qué apellido difícil, Warkov levantó la mano, no sé si es por este tema o por otro. Hola. Hola, buen día. ¿Me escuchan bien? Hola, buen día. Sí, se escucha bien. Bárbaro. Bien, genial. Sí, justamente es sobre este tema, pero a ver, haciendo como sería una contrapropuesta al uso de RENAPER. Y sería poder celebrar convenios con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, que es el SINTIS, que utiliza la base de RENAPER. Y esta institución también, o sea, realiza la misma validación que realiza RENAPER, pero bueno, tiene otros requisitos que quizás sean menos exigentes que RENAPER. Bueno, justamente en estos días lo estuve hablando con nuestro secretario de Planificación de la Facultad de Ciencias Económicas de UNER en relación a esto, a comenzar a trabajar en esta posibilidad y proponerla, digamos, a las autoridades. Quizás, o sea, si se hace a nivel superior, como desde el CIU Guaraní directamente, sería más fácil también poder acceder, no solo para nosotros, sino para todas las instituciones educativas.
No sé si conocen a esa institución o si han tenido contacto con el CINTIS en relación a este tema. No, la verdad que no. Por ahora el único contacto que tuvimos fue directamente con RENAPER, y nuestra primera intención era por ahí tener una especie de convenio marco directamente a nivel SIN y que eso después sirviera para agilizar el proceso para las universidades. Eso no fue viable por todas estas cuestiones bueno, mencionamos en profundidad en el taller anual. Digo, hay muchos requisitos que RENAPER le pide a las instituciones y que son bastante complejos de cubrir. Eso lo estamos trabajando con la red de conectividad, tratando de establecer como una especie de estándar dentro del sistema universitario que después agilice y facilite el cumplimiento de todos estos requisitos por parte de RENAPER. Pero bueno, en paralelo hay algunas instituciones que están intentando avanzar en esta línea y bueno, como decía antes, no tuvieron éxito. Por eso creo que estaba bueno ver si había alguna otra institución que había atravesado por lo mismo, pero bueno, al parecer todavía ninguna, así que seguiremos viendo cómo podemos nosotros de nuestra parte colaborar y bueno, iremos una vez que avancemos, esperamos poder avanzar y ahí transmitirles a ustedes cuál es el camino más fácil para llegar hasta eso. Tomamos este dato que nos comentás y vamos a analizar la viabilidad y si, obviamente, si es más fácil y es factible, es una alternativa que exploraremos. Sí, sí, nuestro secretario de Planificación de acá de la facultad fue vicedirector de la Administración Tributaria Provincial y bueno, es un organismo importante también en el sentido del resguardo de los datos personales y del cuidado de los datos. Y ellos, bueno, él tiene esa experiencia justamente, por eso es que estuvimos conversando de este tema y celebraron convenio justamente con el CINTIS y bueno, fue algo bastante, bueno, más ágil, digamos, que con RENAPER. Con RENAPER nunca lograron el convenio, digamos. Entonces pasaron a esta segunda posibilidad y bueno, Bien, la llevaron bueno, adelante. buenísimo. Genial. Gracias por el dato y lo vamos a analizar. Marina de Quilmes, Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? sí, se escucha bien. Yo, ¿cómo está Sebastián y a todos ahí? Nosotros en 2023, en junio, ahí estaba buscando rápido los correos, porque la verdad pasó hace mucho tiempo y no recuerdo ya bien cómo fue la historia. Tal vez alguien del equipo de Quilmes que esté conectado recuerda más. Tuvimos intento, incluso hicimos una reunión con un tal Jerónimo, de una reunión virtual de RENAPER, y la verdad es que fue imposible, digamos, resolver esta cuestión. Nosotros nos ofrecían paquetes tenían creo que 3 paquetes de servicios. Habíamos definido que era el paquete 3, creo, que ingresando el número, el género y, eh, y el apellido, creo, de la persona, eran 3 datos, nos devolvía un paquete, digamos, la información que nosotros necesitábamos, que supuestamente era el servicio. Yo había confirmado con alguien de ahí del CIU que era ese el servicio, digamos, que estaba como resuelto para Guaraní. Y bueno, además tiene un costo, o sea, la universidad tiene que pagar por una cantidad de registros, creo que era por volumen, ¿no? La verdad es que fue hace mucho tiempo, no recuerdo bien. Después nos terminaron diciendo que ese paquete tal como estaba no estaba disponible. La verdad es que fue imposible, o sea, como no pudimos trascender. Me parece que si podemos ir con alguna cuestión más general, de tipo corporativa, quiero decir, vía el SIN y demás, sería, bueno, eso, volver a hacer ese camino. Nosotros estábamos interesados. El costo, bueno, si bien está complicada la situación presupuestaria, en su momento no era
demasiado, digamos, por las ventajas que nos podía ofrecer, hasta estábamos dispuestos, digamos, si era eso lo que había que, digamos, afrontar, pero la verdad es que no llegamos a ningún lugar, digamos, con ese intento individual. Sí, nosotros posterior a esto que vos comentás, o en paralelo a esto que vos comentás, tuvimos reuniones con ellos. Mirá, si no recuerdo mal, creo que fue a raíz de un comentario probablemente de Ramiro, que me haya comentado esto que les había pasado. Sí. Y hablamos con ellos y ahí nos comentaron estos cambios, esto que discontinuaban el paquete 3, y a raíz de eso son las modificaciones que incluimos ahora para 3.23. O sea, ahora que esto que nosotros sacamos en 3.23 se adecúa a esa nueva normativa de RENAPER, ¿sí? Lo que sigue siendo necesario es el convenio entre la institución y RENAPER, y ese convenio tiene estas complicaciones, bueno, que todos ya sabemos, y en lo que estamos trabajando bueno, nosotros desde la parte técnica, pero desde la red de conectividad, en ver de qué manera se puede hacer, se pueden definir algunos estándares a nivel macro por ahí para que las universidades puedan cumplir con estos requisitos que solicita RENAPER. Sí. Pero bueno, son como dos cosas en paralela. La parte técnica ya estaría resuelta, ahora nos queda por ahí resolver la otra parte que es un poco más difícil y donde nosotros no tenemos por ahí mucha injerencia, pero sí nos interesa que empujemos juntos porque por esto que nos trae a este punto, ¿no? Es decir, sería buenísimo poder trabajar y contar con estos servicios para hacer mucho más simple el proceso de preinscripción y contar con información mucho más limpia en las instituciones para evitar todos esos problemas que sabemos tienen todas hoy en día en esta línea. Sí, sí. Lo vamos a mantener Importante. al tanto y Sí. esperamos, no sé, tener por ahí para el taller anual. Si puede ser antes, mejor, los comunicaremos por otra vía de algunos avances respecto a esto. Sí, porque lo que falta es esa parte, digamos, yo no sé si eso, a través del SIN, nosotros en su momento lo habíamos llevado con el rector, pero bueno, el tema es que es una cuestión tan técnica en algún punto que, bueno, requiere como ahí poder meterlo en agenda, ¿no? Sí, lo positivo es que la integración con el registro federal sería directa, o sea, ahí no tendríamos ningún tipo de impedimentos, entonces esa parte entendemos que vamos a poder cubrirla rápido. La otra, vamos a hacer lo que podamos institucionalmente para avanzar en esa línea. Bien. Creo que no quedan más manos levantadas. No, sí, porque Alicia y Marina ya están y no sé si Liana quería acotar algo al respecto. Ay, buen día a todos. Sí, aprovecho, como siempre, a ver si hay chances de sumar el registro nacional de graduados para posgrado. Sí, también lo hablamos con Claudio, que es con quien empezamos a trabajar esta posibilidad del REFE, y sí, vamos a trabajar en las dos líneas en paralelo. Muchas gracias. De nada. Bueno, pasamos al próximo tema. Pincho, lo tuyo. Ahí va. Bueno, queríamos, pero espero que les pase un poco el bullicio. Ahí se escucha bien, perfecto. Bueno, queríamos aprovechar también el espacio del comité para hacer un relevamiento sobre el uso del sistema de guaraní en las escuelas preuniversitarias, en las escuelas de secundarios que muchas universidades manejan, ya que la situación que sucede es que el sistema guaraní nunca fue pensado para utilizarlo de esta manera, para administrar ofertas de secundarios, pero sabemos que la realidad de muchas universidades es que
administran este tipo de ofertas necesitan aprovechar el sistema para cargar. En este sentido es que desde diferentes instituciones se han avanzado en realizar personalizaciones en el sistema para adaptarlo a este uso. Y para ello nosotros creamos, y recordamos siempre acá, que dentro del foro del CIU existe un subforo especial que dice escuelas preuniversitarias, que es el que vemos ahí en pantalla, donde la idea ahí es que las instituciones que hayan realizado estos desarrollos puedan ir compartiendo sus experiencias, hacerse consultas entre sí. Obviamente que el grupo de Telegram también es súper útil al respecto, pero acá les va a poder quedar esta información más centralizada sobre este tema. Y lo que nosotros queríamos aprovechar, por eso voy a pedir si se puede habilitar el chat un momento también, para que nos compartan ahí, nos dejen escrito qué instituciones son las que hoy están implementando el sistema de guaraní dentro de sus colegios secundarios y consultarles qué estrategia utilizan, porque sabemos que existen dos formas de hacerlo. Una es llevar todo dentro del mismo despliegue de guaraní, es decir, que conviva tanto la oferta universitaria con la preuniversitaria, y otra es, debido a las gran personalizaciones que requiere para poder administrar este tipo de oferta, utilizar dos despliegues en paralelo, es decir, un guaraní para todo lo que es la universidad y otro para lo que es la oferta preuniversitaria. Así que les pedimos que las instituciones que tienen ganas de compartirnos, que comenten ahí en el chat de qué institución son y cuál de estas dos estrategias utilizan, si lo llevan centralizado o si lo llevan descentralizado. Sí, ahí, bueno, una cosa va a traer a la otra. Nosotros tenemos conocimiento, pusimos acá en la placa las instituciones que sabemos que lo tienen en producción o están trabajando para tenerlo en producción. Anoche cuando revisaba la presentación me di cuenta que faltan algunas. Sur, por ejemplo, sé que lo están usando en producción y no están ahí en la placa. La Plata también sabemos que están trabajando y no está ahí en la plaquita. Ahí Carolina nos dice de Sur, sí, sabemos. La Plata también. La Plata están trabajando para ponerlo en producción. Bien, está bueno saberlo. Después teníamos algunos registros, algunas interacciones con UNAM, que estaba también trabajando para ponerlo en producción. Bien, San Juan, UNDEF y UNE estaban ahí en eso. Bueno, nos va a venir bien. Está bien. Mirá, me sorprende esto, porque yo creí que todas tenían instalaciones separadas. No tenía como registro de que estaban trabajando en una única instalación. Córdoba centralizado, UNER centralizado, UNOVA centralizado. Bien. Esta la verdad que es por eso que nos resulta útil para saber cómo es que vienen trabajando, poder mejorar el soporte también, ir pensando en estrategias. Sí, a ver, yo cuando aparecía este tema en el temario decía, bueno, no se ilusionen mucho con esto, porque no es que nosotros estamos pensando en asumir la responsabilidad de lo que implica el soporte o de trabajar en personalizaciones. O sea, la verdad es que no es una línea de trabajo que tengamos ni a corto ni a mediano plazo. No sé si en algún momento aparecerá esa necesidad, pero sí es importante para nosotros conocer quiénes están trabajando y cómo están trabajando para por ahí fortalecer esa comunidad dentro de la comunidad y que trabajen de manera integrada y que sobre todo no hagan trabajo doble, ¿no? Que se mantengan en contacto entre ustedes y ante cada problemática que surja vean de qué manera lo resolvió otra institución y traten de unificar o de aunar esfuerzos en esa línea para encontrar la mejor manera de llevarlo. Perdón, me distraigo con los comentarios y no... Bien, bueno, Universidad Mendoza también. Entiendo que
una instalación aparte, ¿no? Una implementación reducida, entiendo que es una instalación aparte. En Unnova ya hay egresados de colegio secundario que ya ingresaron a la universidad. Bien, está bueno. Y esto la verdad que sirve porque si ya nosotros no tenemos los recursos para dar soporte sobre esto, sí es bueno que, como decía Seba, poder estrechar y enlazar los lazos de comunidad. Si alguna universidad está intentando hacer una implementación de este tipo, si bien nosotros no podamos hacerlo, podemos contactarlos con otra universidad que tenga características similares en tanto tamaño, la manera en cómo está desplegado y que les puedan compartir sus experiencias. En ese sentido, nosotros podemos ayudar a generar ese nexo y por eso está bueno que podamos contar con toda esta información. Bien. Bueno, ahí van surgiendo en el chat algunos problemas con los cuales se van encontrando. Y bueno, los invitamos a que todos estos problemas que surgen los compartan en este subforo de escuelas preuniversitarias y que se puedan ir ayudando acá y no trabajen, como decía antes, doble, no sé. Córdoba, yo por ahí hablo por ahí con las que más interacción tuve, pero Córdoba creo que avanzó bastante en este tema de la asistencia. Pero bueno, está bueno que hagan esos planteos en este espacio y que puedan trabajar juntos para encontrar las mejores soluciones y puedan hacer el mejor uso del sistema para cubrir con esta necesidad que, bueno, el sistema no está preparado por defecto para acompañarlos acá y, bueno, todos los avances que puedan hacer de manera individual está bueno que los transformen y los vuelquen acá y hagan una construcción colectiva, eso que tanto tratamos de impulsar a nivel comunidad, que hagan como una microcomunidad de escuelas preuniversitarias. Bueno, queríamos generar este espacio, vemos que ahí en el chat surge y está bueno que traten de llevarse esto acá, al subforo y bueno, quien dice que en algún futuro podamos, no sé, impulsar, no digo formar parte, pero sí poder impulsar un poco con más fuerza esta mini comunidad que tiene que ver con escuelas preuniversitarias. Bueno, pasamos ya al otro punto que es avances en actas y diplomas. Sí, bueno, como verán ya es costumbre en todos los últimos comités y talleres tener un espacio acerca de digitalización, porque es un poco el caballo de batalla que tenemos, es ese plus que da y el paso importante para poder tener sistemas ágiles y consistentes en los datos, y principalmente a partir de la pandemia, la digitalización en las firmas ha sido un objetivo central en todas las instituciones. En ese sentido queremos compartirles todas las novedades que se van incorporando al respecto. En primer lugar, reforzar que se creó desde el SIU una web específica sobre firma digital, donde dentro de este sitio, que es firmadigital.siu.edu.ar, van a poder tener centralizada toda la información referente a este tema, ya que la firma digital no es algo que sea propio y exclusivo de Guaraní, sino que es un desarrollo SIU que impacta en todos sus módulos. Ahí van a tener toda la información que necesitan saber sobre cómo es que se configuran las firmas, los diferentes tipos de firma que hay. Incluso van a poder contar con un verificador de firma digital donde pueden subir archivos firmados digitalmente y verificar que sean correctos, que tengan las firmas bien en tiempo y forma. Y también dentro de la documentación de Guaraní, no solamente van a poder encontrar todo lo que es la documentación escrita sobre los circuitos de actas y diplomas digitales, sino también el material de formato de video de los diferentes webinars y charlas que fuimos dando sobre este tema.
Sabemos que es un proceso bastante complejo que requiere mucha readaptación y muchos trámites por parte de las instituciones. Por eso nosotros estamos siempre con un ojo encima para poder acompañarlos en todo este proceso. Estamos en pantalla un poco el estado de las instituciones que sabemos que ya han podido implementar el circuito de actas digitales, aquellas que están en proceso de poder implementarlo. Por lo cual, si hay instituciones que no aparecen en esta pantalla, pero saben que están en proceso o que quizás ya hasta lo hayan podido implementar y pueden compartirnoslo, está buenísimo para que nosotros podamos tener un buen registro de la situación de cada institución. Sí, esto que armamos puede que tenga errores, porque lo fuimos armando en base al feedback que vamos teniendo en el día a día, de algunos planteos formales y de algunos comentarios formales de estamos trabajando en esto, y otros que muchas veces nos llegan casi de rebote de saber que están trabajando. Entonces está bueno que nos actualicen por ahí en el chat si hay cambios en este estado de situación de instituciones. Bueno, ahí que están a la izquierda de la pantalla son las que sabemos que están trabajando, y los que están a la derecha los que sabemos que ya implementaron. Si hay cambios acá, está bueno que nos cuenten para nosotros tener un panorama más certero. Y lo mismo con diploma, ¿no? Esto es lo que sabemos o lo que pudimos relevar que está pasando. Si hay cambios en esto, está bueno que nos cuenten y que nos mantengan al tanto de cuáles son por ahí los problemas con los que se van encontrando. Nosotros, lo decía Hernán antes, estamos trabajando fuerte en esto y la mayoría de nuestros esfuerzos está destinada a estas cuestiones. A medida que las instituciones se van sumando, nos van trasladando un montón de inquietudes, propuestas de mejoras y necesidades que tienen, y vamos tratando de cumplir. Obviamente, a medida que se vayan sumando el resto de las instituciones, habrá que profundizar sobre esas cuestiones. Esperamos para ese momento tener cubierta la mayoría de las necesidades y de los requerimientos que pueden ir surgiendo, porque en el fondo es una problemática común. Así que a medida que vamos avanzando, vamos cubriendo con esas necesidades. Bien, y ahora vamos a comentarles un poquito también sobre novedades que fueron surgiendo en esos circuitos. En primer lugar, centrándonos en lo que son las actas digitales, uno de los incordios que traía este circuito era el tema del rechazo de la firma de los documentos. O sea, era muy común que se enviara a firmar un acta y quizás el docente que tenía que firmar veía que había una nota mal, y en vez de decir, ok, esto se firma y se hace una rectificativa, que es como debería pasar, digamos, rechazo. Y al rechazar el acta nos quedaba perdida en un limbo en el documento, porque el acta ya estaba cerrada en guaraní y el documento quedó anulado en araí. Entonces, empezamos a trabajar desde el equipo de análisis en qué se puede hacer para poder ir solucionando estos temas. En primer lugar, algo que ya hoy está en producción, que es que a partir de la versión de Araí Documentos 1.7 se agrega una variable de entorno que permite indicar que para los documentos de tipo acta se pueda ocultar el botón de rechazar. O sea, de esta manera, directamente, si el documento es de un tipo acta, al firmante no le va a aparecer la opción de rechazar. ¿Esto por qué? Porque si hay un error en el documento y hay que hacer una rectificativa, la rectificativa no es que va a reemplazar el acta original. La rectificativa siempre es complementaria al acta original, por lo cual se deben tener los dos documentos firmados correctamente. Y también estamos viendo desde el área de análisis qué cosas se pueden hacer cuando efectivamente ya tenemos el caso de documentos rechazados. ¿Qué pasa si tenemos un acta que fue rechazada por algún otro motivo? Bueno, ahí estamos viendo, y pasamos a la siguiente, Vilmina. No, perdón, primero esto es desde acá. Lo que estamos haciendo desde el equipo de análisis es ver de qué manera se pueden recuperar esos documentos que fueron anulados
desde Araí, sin perder quizás las firmas que ya tienen. Es decir, si esta acta fue enviada a firmar para 3 docentes, los 2 primeros la firman y el tercero la rechaza por error, ¿cómo poder recuperar ese documento sin que tengan que volver a firmar las 3 personas a la vez y sin tampoco tener que hacer consultas por base, sino que esto directamente desde el sistema se pueda realizar? Esto es algo que por ahora está dentro del área de análisis y esperemos poder sumar también esa mejora en un futuro. Y otro punto que está, volvemos a la reunión anterior, otro punto que está en el área de análisis es lo que les compartimos acá, que es poder sumar dentro del propio sistema de Guaraní una operación que permita modificar el flujo de firmas de los documentos que ya fueron enviados a firmar. Es decir, esto que hoy solamente lo puede realizar el dueño del documento desde su bandeja de Warpe, poder ampliar esta funcionalidad para que cada institución decida qué usuarios van a tener acceso a esta operación en Guaraní para poder modificar los flujos de firma de los documentos. La idea es un poco que sea como estamos viendo en pantalla, una operación donde se busque el documento que se encuentre en Araí, a partir de los datos obviamente que fueron generados en Guaraní, por eso se va a buscar un acta de cursado, un acta de examen, determinado diploma, y ver ahí quiénes son los firmantes separados entre autoridades y docentes y poder hacer las mismas modificaciones que hoy puede hacer el dueño del documento desde Warp, es decir, eliminar firmantes que aún no hayan firmado por supuesto y agregar nuevos firmantes al documento. De esta manera la verdad que el proceso se vuelve mucho más ágil porque sabemos que principalmente para actas muchas veces el que la cierra es el docente y por lo tanto es el que queda como dueño del documento y por lo tanto si se quiere hacer una modificación del flujo de firmas no se le va a estar pidiendo al docente por favor entra a Warpe y cambia este firmante por este otro. Y entonces hoy por hoy lo que se hace en muchos casos es trabajar directamente pegándole a los servicios de Araí. Y esto la verdad es que serviría para agilizar muchísimos los casos, que quede más consistente los cambios que se fueron realizando en los documentos. Y yéndonos ya directamente a lo que es el circuito de diploma digital, también se está trabajando muchísimo en lo que es la comunicación entre Guaraní y Sitzer para poder recuperar en forma automática el número de trámite de Sitzer. Que esto es algo que hoy se tiene que cargar manualmente, es decir, se selecciona a un alumno trámite de egreso y después se tiene que indicar manualmente cuál es el número de trámite de Sitzer. La idea es que esto lo pueda recuperar de forma automática y el valor agregado de eso no es solamente no tengo que cargar el número manualmente, sino también el poder solucionar errores que pueden surgir después en casos más específicos, pero que sabemos que existen, que tienen que ver con anulación o clonación de los trámites en Sitzer. Hoy, si un trámite de Guaraní está asociado a un trámite de Sitzer y por algún motivo ese trámite se anula, van a ver que cuando entra la operación se rompe. ¿Por qué? Porque hay que ir por base y cambiar el número de trámite de Sitzer que tiene asociado. Poder avanzar en esta automatización de la información entre ambos módulos no solamente va a agilizar el trabajo, sino que va a poder avanzar en la solución de este tipo de errores. Y por último, para cerrar este punteo sobre digitalización, también se fueron incorporando en las últimas versiones, o la que está por salir que es la 323, puntos quizás menores, pero no por eso menos importantes, que tienen que ver, por ejemplo, que para la versión 322.1 se corrigieron errores de simultaneidad en el envío de diplomas digitales, algo que se había detectado que quizás se había 2 usuarios al mismo tiempo enviando diplomas digitales. Cuando había una simultaneidad en los envíos, se cruzaban los datos en las bases, quedaba mal. Eso fue solucionado en la 322.1. Después en la 322.2 se realizaron 2 mejoras. Por un lado se incorporó información de actas digitales en los reportes que tiene el propio docente de autogestión. Es decir, ya estaba desde gestión los reportes con la información de actas digitales, de si es digital o no, quién firma, si está pendiente de firma, que todo está. Bueno, esa misma información se sumó también dentro de lo que es el reporte de actas que posee el docente.
Y también se incorporó algo muy importante que es que dentro de la administración de las mesas de examen, cuando se indican quiénes son los docentes de la mesa, se pueda modificar ahí manualmente quiénes son los que firman. Antes todos los docentes de la mesa tienen que firmar. Ahora se desarrolló para que funcione de la misma manera que las comisiones, que es dentro del listado de los docentes de la mesa, yo puedo marcar quiénes firman y quiénes no. Y en la versión 3.23.0, que se va a liberar prontamente, también se van a incorporar mejoras que tienen que ver más con el tema de las plantillas digitales. Cuando las actas eran digitales y se imprimían, sucedía algún error con el tema de los pies de página, que salía que en la primera página un mensaje y en el resto de las páginas otras. Había algunas inconsistencias ahí que ya trabajamos para corregirlas. Bien, el año pasado hicimos una encuesta y les preguntábamos sobre cuáles eran las temáticas que más les preocupaban o cuáles eran las temáticas sobre las que les interesaba que trabajemos en este tipo de espacios. Y muy por encima de cualquier otra aparecía este tema de actas y diploma digital. Y queremos saber, por ahí conocer un poquito más en profundidad o o que nos cuenten si estamos cubriendo de alguna manera esa necesidad o ustedes sienten, sobre todo las instituciones que están empezando a trabajar con esto o están teniendo la necesidad o por ahí la decisión institucional de avanzar en esta línea y ustedes como equipo de trabajo por ahí encuentran algún impedimento o sientan que les falta capacitación en algún aspecto o sienten que hay algo sobre lo que tengamos que trabajar o donde podamos aportar. También, de nuevo, la invitación a que nos cuenten, no sé, vía chat o quienes quieran levantar la mano y contarnos en qué situación están o cómo podríamos colaborar, no solo nosotros como CIU, sino como comunidad para por ahí allanar este camino. Este es el momento, nos habíamos reservado estos 10 minutos para que nos cuenten o hablemos sobre este tema. Si alguien tiene ganas de levantar la mano y de contarnos en qué están y con qué problemas se están encontrando, este es el momento. Bien. Juan. Hola, Cecilia Solino, de la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Nos ha pasado últimamente, ahí está, ahí saca el retorno. Nos ha pasado últimamente que hemos visto que en CIU Guaraní hay docentes en la opción de reportes de actas que dicen que están pendientes de firmar las actas de exámenes y cuando le reclamamos que firmen nos dicen que ya las firmaron. Los otros dicen que nos fijemos directamente en imprimir actas de examen para ver si están firmadas, las metemos en el validador y efectivamente están firmadas las actas. Pero eso no llega a comunicarse, a impactar a veces en el CIU Guaraní. Eso nos gustaría que vean como para no estar con estos problemas, que en reporte de actas de examen dice que no están firmadas, cuando en realidad en Araí el acta sí está firmada. Bueno, tomamos nota de eso. Siempre que les surjan estas cosas, está bueno que la trasladen rápido al foro y que nos cuenten esa problemática ahí para que podamos revisarlo. Tomamos datos de esto y los documentos. Sí. El típico caso de documento en el limbo que se agregó la opción en Araí de actualizar para que envíe la notificación. Puede ser que vaya por ahí, pero habría que analizar. Bueno, lo vemos. Vanessa. Sí, lo vemos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Vanessa de UNE. Nosotros justamente habíamos hecho un GDS esta semana por una problemática que teníamos con actas anteriores a la implementación. ¿Sí? Nosotros implementamos actas digitales 2025 y con las actas que se generaron anterior a este año a la implementación y que se tenían que rectificar ese año, con lo cual se generaban actas digitales,
para estas rectificativas teníamos el inconveniente de que no se podía desvincular los docentes que estaban, o sea, reemplazar quizás el docente que estaba vinculado al acta original para agregar un docente nuevo, que en este caso sería el secretario académico o secretaria académica de la unidad académica, ¿sí? Para que pueda firmar esta acta rectificativa, porque por lo general el docente que estaba vinculado o se había jubilado o había fallecido. Entonces, en ese caso, bueno, habíamos hecho un GDS, nos habían respondido que con la operación que está habilitada en Warpe para poder eliminar, o sea, agregar una nueva persona y eliminar la persona que no tendría que ser, podríamos solucionar. Mismo caso teníamos con las actas que se generaron este año y que en muchos casos el docente que estaba vinculado al acta de examen o bien al acta de promoción estaba ausente en la mesa en el caso del acta de examen, entonces tendrían que eliminarlo, ¿sí? Bueno, con esta operación de Warpe se soluciona también esto. Y también nos pasaba que las personas que por ahí estaban ausentes en la mesa, como no firmaban, dejaban pendiente la firma de los que seguían después. Entonces, también con esta operación se pudo corregir. En principio nosotros no podíamos hacerlo de esta operación porque la versión que teníamos evidentemente de Warpe daba un error, o sea, al querer buscar la persona para agregarla como reemplazo no nos tiraba ningún resultado de la consulta. Con la nueva versión que tenemos de WordPress ya se corrigió esto. Así que nada, comentarles esta situación que nos pasó y cómo lo pudimos resolver. Bueno, esas son las intervenciones que nos gustan, ¿no? Cuando nos cuentan cómo resolvieron las cosas. Nada, estos casos sabemos, la verdad que por eso también es que queremos sumar esta operación en guaraní para que sea mucho más ágil y simple poder realizar esos cambios en los firmantes. Exacto, en realidad la consulta del GDS había empezado con la consulta de poder tener esta operación disponible en gestión para poder modificar los firmantes, tanto para las actas cerradas, ¿no? de examen como para las de regularidad o promoción. Así que nos habían respondido con esto de que estaba disponible, que en realidad ya lo sabíamos, lo habíamos probado, pero nos daba error. Y nada, probamos con la nueva versión anduvo. Así que de 10. Buenísimo, gracias. Luciana. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, Feliz antes que cumpleaños. nada, gracias por felicitarme por mi cumpleaños. Muchas gracias. No, yo antes que nada quería decir que esto del problema que tuvimos con Araí fue un problema puntual que en un momento nos pasó, que no hubo comunicación, cambiaron las versiones y hubo algo que pasó que Araí no trajo los checks cuando firmaban las actas digitales los docentes, y eso nos hizo que no se actualizara en guaraní la firma, el check de la firma y el cierre del acta como que estaba toda firmada. Por eso los reportes en esos 2 días que hubo firmas de acta, no tenemos esos checks. Entiendo que no hay forma desde guaraní ir a preguntarle de vuelta a Araí que me traiga el dato de vuelta. Por eso hoy en día lo estamos solucionando vía base a los casos esos que se encuentran así. Pero eso es lo que pasó que contó Cecilia. Está muy bueno eso de las actas ¿cómo es? Actas de examen, porque hoy en día la única forma de cambiar firmantes era el docente, el que mandó la firma, ir y cambiar las cosas. Eso está buenísimo, la verdad que es una ayuda muy grande que vamos a tener en lo que es actas de examen. Más que nada eso, y bueno, y el tema este de Araí, si tienen alguna idea de decirme o guiarme cómo puedo traer esos cheques de vuelta, avisen. Quedamos con ese tema. Yo quería comentar algo sobre algo que dijeron antes, ¿no? El sistema, hoy hay un método en el sistema para que quien cierra el acta no sea el docente. O sea, ustedes pueden definir en ese método quién es la persona que nosotros llamamos originante, el dueño del acta, por decirlo de alguna manera, para que eso no quede atado al docente y cualquier modificación que haya que hacer
en cualquiera de esas actas, pueda hacerlo esta persona y no tengan que ir a pedirle al docente que haga algún cambio, cosa que sabemos que es casi imposible. O sea, eso está bueno que lo tengan en cuenta. Está la documentación, eso fue en 322, ¿no? Sí, 322. Sí. Lo pueden ver en la documentación de 322, cómo pueden hacer esa modificación para que las actas queden pegadas a una persona que ustedes definan y sea distinta del docente. Nos quedamos con este otro tema que nos planteabas, Luciana, y en cuanto tengamos algo de data. Sí, si podés levantar un foro o un Sí. PS, te vamos a pedir también la versión de Araí y Warpe que utilizan, porque de eso también va a depender una operación que se agregó para casos como este, si es que efectivamente es el mismo caso, simplemente desde esa operación hacer el envío, porque no hay hoy forma de que Guaraní le pida, haga el llamado a Araí de esa información, sino que es el propio Araí que, al haber cambios en los documentos, notifica a los módulos de origen. Dale, dale. Sí, con respecto a lo otro, esto de que otra persona pueda ser la dueña de las actas, ¿tiene que ser también firmante de esas actas? Porque nosotros tenemos todos los docentes con firma digital y no hay ningún administrativo que participe en la firma de actas. Es usuario de Araí. No, tiene que ser de Araí usuario. Claro. No es necesario que sea firmante. Ah, ok, voy a revisar entonces la docu, pues no tenía esa data. Dale. ¿Pueden ser diferentes personas para diferentes unidades de gestión? No me acuerdo si por unidad de gestión puede definir un originante. Me parece que no, Bueno. pones uno y ese es dueño de todas, me parece. Pero la verdad que no ok, sé. ok. Es uno, por documento es uno. Por documento es uno, pero por eso no es que no puedes tener N. Claro, no puedo decir Uno para cada unidad de facultad gestión. tenga Para cada tiene que ser responsable uno. académica. Que necesite el método ¿Cómo? Sí, poner el método para que distinga. Bueno, Podemos ver si de pasarle algún parámetro adicional al método para que puedan elegir según el documento. bien. Ya te lo de Guaraní, eso. Bueno, nos quedamos a anotar y nos quedamos con este tema también, a ver si podemos mejorar eso. Dale, muchas gracias. Bien. Eso es joya. Paola. Sí, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? No, la pregunta era si tienen experiencias por ahí o ver cómo sería la mejor forma de implementar la firma porque nosotros tenemos 12.000 cargos docentes. Entonces, ¿cómo sería la mejor forma de implementar esto? Si tienen así implementaciones masivas de firma, ¿no? Así que bueno, esa era una de las preguntas. Y si también tienen el tema del resguardo de las actas en caso de que pase algo con Guaraní 3, ¿no? Algún mecanismo de backup en otro espacio, de qué forma, digamos, si no están las actas papel. Esas dos cuestiones tenemos nosotros ahora analizando. Todavía nosotros no lo implementamos. Es lo que Bueno. estamos analizando. Ahí, esto es lo mismo que decimos siempre, lo que podemos hacer es contactarlos con otras instituciones que ya pasaron por este proceso. Desde mi punto de vista y teniendo en cuenta la cantidad de cargos que tienen, creo que es casi inviable pensar en que los docentes tengan un token para firmar. Parece Claro. Modernizar. O sea, lo mejor siempre acá es buscar como acompañamiento de otras instituciones con características similares y ver de qué manera fueron avanzando en este tema. De los casos que conocemos, por ejemplo, lo que se hace mucho es dejar que los docentes hagan un visado simple del acta, es decir, que simplemente pongan un check de que es correcta y que después la firma digital se pone a un administrativo o a un docente general, jefe de departamento, por ejemplo, que es el que dé la firma. Entonces tienen mucho más limitado quiénes son las personas que le van a dar un token o una firma en modernizar. Pero bueno, esto es por ahí opinión nuestra en base a lo que fuimos recabando. Después te podemos pasar, Pau, los contactos para que puedan hablar por ahí de primera mano con instituciones que ya avanzaron en esto y que les cuenten
por qué decidieron lo que decidieron en base a los análisis que hicieron. Y en cuanto Dale, al dale. resguardo, en cuanto al resguardo de las actas quedan en Araí Documentos. No sé, Leo, ahí qué podemos aportar sobre. ¿Un museo sucederá? Exacto. A ver, vos por un lado está los datos, digamos, de Guaraní, que lo que tiene es simplemente los datos de la mesa o de la comisión, del número de actas, pero no el documento digital. El documento digital va a quedar guardado en la herramienta CMS que se utilice, o sea, que se utilice Araí, que por lo general nosotros por defecto lo hacemos con Nupseo, pero se pueden utilizar otras herramientas como Minio. Y ahí hay que ver cuál es la política de backup que establece cada institución. Nosotros podemos hacer, y de hecho estamos ahora también haciendo manuales de recomendaciones sobre esto, de cómo conviene llevar a cabo una política de backup sobre este tipo de documentos. Bueno, esto también son temas que se tratan mucho en los talleres sobre digitalización, temas de expurgo y cosas así. Pegan de lleno acá en esto porque no es algo que sea exclusivo para las actas de Guaraní, digamos. Estos repositorios van a estar guardando documentación de los diferentes módulos orígenes que les envían, Dietila, Gade, Aguita, Mapuche, todos, y entonces hay que tener una estrategia de backup conjunta. Bien, creo Bueno. que, Lu, no sé si te quedó la mano levantada o la volviste a levantar. Gracias. Ahí va. Juan Manuel. No, Juan Moure, no Juan Manuel. También es Juan Manuel, justamente. ¿Qué tal, chicos? Bueno, ¿Cómo les mirá. va? De la Universidad de Río Negro. No, lo mío es más cortito, simplemente porque como figuramos las dos filminas, contarles un poquito dónde estamos. En lo que es títulos, estamos en la fase post-implementación. Implementamos hace no más de 15 días. Y estamos en toda esa parte de, bueno, justamente echar a correr los procedimientos en la transición. Básicamente, estamos en la parte administrativa en la que el circuito, al ser automático, pone en relieve algunos ajustes de planes que hay que hacer y bueno, y al cambiar el procedimiento, sobre todo en tema de auditorías y demás, bueno, estamos haciendo ese primer camino de los primeros títulos adentro del nuevo circuito. Respecto de actas, justamente había quedado suspendido porque, bueno, fue decisión de las autoridades comenzar con títulos. En nuestra idea de análisis la teníamos pensado al revés, en comenzar con actas digitales y luego hacer títulos digitales. En este caso, por solicitud de las autoridades, fue al revés, se priorizó lo que es títulos. Y en actas estamos ahora retomando, esperando que el carro empiece a moverse en lo que es títulos para ponernos de lleno en lo que es actas. Pero básicamente, como para adelantar algunas cuestiones, nosotros lo que vemos es, estamos analizando en primer medida cómo impacta esto que mencionaban los chicos de un LP. Nosotros tampoco estaríamos en condiciones de otorgarle token a todo nuestro cuerpo docente, entonces esta cuestión del autorizado y la vinculación con el cierre, bueno, es algo que tenemos en debate, sobre todo por la legalidad, sobre todo por el peso que tiene una firma de un acta respecto de, bueno, de la legalidad, ¿sí? Le estaríamos trasladando, a ver, las experiencias que yo vi en La Pampa hablan de un oficial firmante, ¿no? Entonces, bueno, cómo se traslada esa responsabilidad a una firma, por ejemplo, no sé, masiva, de un montón de actas. Entonces, bueno, ¿qué sentido tiene firmar masivamente si en realidad justamente el sentido de la firma tiene que ver con la rúbrica? Entonces es como que nos quedamos en esa cuestión de otorgarle legalidad a esa autorización previa del docente y bueno, y también amparar al oficial firmante bueno, en un proceso que prácticamente como lo vieron ustedes, o sea,
no tiene vuelta atrás. El firmarlo básicamente es una cuestión de seguir adelante con el proceso administrativo. Entonces, algo importante es, entonces, ¿para qué lo firmamos? O sea, hasta podríamos pensarlo que qué sentido tiene firmarlo si solamente es pasarle un código que no va a tener posibilidades de vuelta atrás. Entonces, bueno, estamos como en esa fase de análisis de cómo adaptamos lo que SIO está proponiendo como solución. Nosotros estamos viendo cómo eso lo adaptamos y le damos un marco normativo que respalde tanto a unos como a otros, ¿no? Al docente que está autorizando simplemente con un cierre de acta, y cómo eso lo traducimos después en posibilidades de que la firma, digamos, tenga un carácter en un proceso administrativo que tenga un cierto valor, ¿sí? Y otra cosa, Buenísimo. una cosita chiquitita sobre eso es que la idea de nosotros, en otro que ya se los dejo por si ustedes tienen alguna respuesta, cuando empezamos a hacer las primeras pruebas, teníamos intenciones de empezar con actas de cursado. Por el hecho de que, bueno, de que tienen menos peso, de que, digamos, cualquier error, cualquier cosa que nos quedemos en el medio y demás, no estaríamos hablando de un acta de examen y de un acta de promoción, que son las que después terminan impactando fuertemente en el analítico. Entonces, como las actas de cursado son dinámicas, en un momento caen por sí solas, era nuestra intención original empezar con actas de cursado. Por desgracia, nada, el hecho de que el concepto de comisiones linkee a las dos instancias de promoción y de examen, ahí nos pone un poco en problemas esta situación de que, no sé, de que si quisiéramos llevar actas digitales sobre cursados, pero mantener por un tiempo actas de promoción manual, bueno, ahí se nos rompió la idea. Pero bueno, si hay una solución para eso, buenísimo, bienvenida. Creo que por las caras que los estoy mirando no hay mucha solución, ¿no? O voy por las dos o nada. Es todo O nada, salto por o no ahora, salto. ahora es todo nada. Bien, está perfecto. Y lo otro chiquitito que ahí mientras escuchaba con el tema de Araí Documentos es qué pasa con el concepto de libro, ¿sí? Porque en definitiva nosotros ahora estamos haciendo el libro digital, pero bueno, como todavía el acta es manual, si bien, perdón, foliado automático estamos haciendo, hace muy poquito pasamos a foliado automático. Pero bueno, todavía las actas son manuales, entonces simplemente lo único que nos está dando es la posibilidad de ahorrarnos un montón de trabajo en el proceso de foliado manual, que era un trabajo de preso para las oficinas de estudiantes. Entonces, el salto a foliado automático, la verdad que nos mejoró un montón. Y bueno, ahora el paso siguiente es justamente acta digital. Entonces, a mí me hacía, lo primero que nos planteábamos era este tema del repositorio, o sea, dónde iba a quedar. Ahí los escucho que me dicen, ahora hay documentos. Entonces, bueno, pienso, digo, cómo llegamos cómo mantenemos la cuestión del libro, ¿sí? Del concepto del libro, si eso lo vamos a tener que reformular de alguna manera. Y eso desaparece, o sea, ya no tiene sentido seguir pensando, tratando de trasladar esa lógica que venía del papel y de la necesidad de ubicar un acta en un libro y en un folio. Ahora, al ser digital y tener manera de recuperarla, ya no tiene sentido seguir pensando en libro, tomo y folio, y desaparecen esos conceptos. Sí, lo pienso en términos externos, ¿no? También, o sea, porque después va a haber no sé, un estudiante que va a presentarlo en otra universidad, una equivalencia, y me va a decir, bueno, pero esta acta, ¿dónde está? O sea, ¿cuál sería el reemplazo? El reemplazo sería un link, hay documentos, no sé si eso hay, o un código de acceso que le dé legalidad, no sé. Bueno, eso por ahí sería parte de alguna cuestión que le hacemos, le iremos consultando de forma privada a ustedes, porque bueno, más allá de que para nosotros está claro, o sea, porque nosotros en definitiva siempre volvemos al sistema a recuperar algún acta, pero digamos cuando los procesos son entre universidades, no sé, el proceso de equivalencia que prácticamente está estandarizado entre las universidades, justamente, nada, el acta te viene y te dicen, bueno, a ver en el analítico dónde está, ¿sí? Sí, ahora bueno, vas a tener esa acta que vas a poder recuperarla desde el sistema y no vas a necesitar más, o sea, en el fondo el libro, el tomo y el folio eran
las coordenadas para llegar al acta. Ahora ya no necesitas eso, ya la podés recuperar automáticamente. Bien. Bueno, eso nos va a llevar a adaptar nuestro analítico que acabamos de... Ahí tengo por ahí a los chicos de técnica que se están agarrando la cabeza porque hace 5 minutos terminaron el analítico con tomo, folio y en 3 meses le vamos a sacar tomo, folio y cosas cuando pasemos a acta digital. Pero bueno, perfecto. Perdón, pedirles perdón en nuestro nombre. Están por ahí, están escuchando que se presentaron hace un ratito. Dale, buenísimo, gracias. Bien. Bueno, se nos llenó de manos levantadas. Encima la tengo compartida, no puedo hacer el gil. Bueno, Paula está primero. Buenas, ¿cómo va? Bien, No, Paula. únicamente un poco a ofrecerle a Paola. Nosotros nos ocupó y nos preocupó el tema del guardado en algún repositorio que no sea el entorno únicamente SIU de actas y diplomas digitales. En la Universidad Nacional de Córdoba tenemos ambas. ¿Y qué pasa si el día de mañana no estaba Nousé o Miño? ¿Qué pasa si se nos cae un guaraní? Y desarrollamos algo, o sea, pensamos un procedimiento y que si quiere después podemos hacer alguna reunión y lo evaluamos con poder extraer de ambos, de todo este ecosistema, los PDFs aislados y con información que si alguno de los dos orígenes cayese o desapareciese, podamos armar un poco la información. Eso lo tenemos funcionando para ambos y ahora el desafío es no solo mantenerlo vivo y con copias en todos los lugares físicos que podamos, sino también tener cada tanto o la visión puesta en que si algún día cambia la tecnología y los PDFs no son legibles, cómo hacer un proceso de migración, porque el papel era como mucho más accesible en ese aspecto. Pero sí es algo como que todos los que pasamos a documentos digitales los tenemos que tener en claros y tenemos que estar ocupados de ese tema puntualmente. Así que ofrecerle a la plata Bien. que si quiere hacemos una reunión o algo y les contamos, les pasamos un poco la solución a ver si les sirve. Dale, Bueno. sí, perfecto, Paula. Genial, gracias. Nos ponemos en Gracias, contacto Paula. porque sí, es algo, viste, que seguimos dándole vueltas a ese tema, así que bueno, uno de los puntos para avanzar. Gracias. Jackie. Hola, buen día. No, yo quería comentar que nosotros tenemos, implementamos actas digitales en 2021. Lo que hicimos fue que los docentes autoricen y las autoridades firmantes sean los que firmen. En ese caso es el secretario académico de la facultad, que nosotros no tenemos facultades, pero bueno, tenemos institutos. Firma el secretario académico del instituto y el director del departamento de estudiantes, que vendría a ser, o sea, el director del departamento de estudiantes firma todas las actas. De esa manera lo implementamos. En el caso de examen son 2 docentes y 2 autoridades firmantes, y en el caso de actas de promoción y de regularidad es un docente, o sea, como mínimo, ¿no? Un docente y las 2 autoridades firmantes. Y bueno, con todas las mejoras que fueron implementando en Warpe, la verdad que pudimos resolver este tema de por ahí un docente equivocado o algún problema en las firmas que del lado de Warpe se puede resolver. Así que la verdad que dentro de todo hemos podido resolver todas las dificultades que nos fuimos encontrando. Así que bueno, nada, eso quería contar mi experiencia, cómo lo implementamos nosotros y la verdad que viene bien. Gracias, Jackie. Laura. No te escuchamos. Pero tampoco te vemos silenciada. O sea, como que el micrófono lo tiene ¿Qué micrófono te está tomando? Fíjate, tal vez te está tomando otro micrófono. ¿Ahora? ¿O no? ¿Tampoco? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Hola, nosotros también, al igual que Jackie, hicimos lo mismo, o sea, los docentes autorizan y Secretaría Académica y Dirección Académica son los que terminan firmando. Y lo que hicimos en la cuestión normativa es que
como en el Reglamento General de Estudiantes estaba todo explicado cómo es la cuestión de la carga de o sea, las actas que tienen que hacer los docentes, ahí incorporamos un artículo en donde pasamos a actas digitales, porque por ahí es importante tener el acto o la normativa, ¿no? Así que ahí figura cómo es, cómo se hace el proceso, y bueno, yo soy funcional, no soy técnica, pero también estaba dónde es el resguardo, que en este momento creo que es Nuxeo, pero desconozco si por ahí hay otra cosa más que han agregado desde técnica. Pero bueno, es una cuestión de cómo fuimos tratando de que quede prolijo este cambio. E iniciamos con un acta en una mesa especial de septiembre, que eran mesas de examen para probar cómo andaba, y después ya largamos todo en diciembre, regularidad que cerraba el cuatrimestre, regularidad, promoción y actas de exámenes. O sea, empezamos con una mesa de examen pequeña para ver qué sucedía, y después ya en diciembre fuimos a todos. Era simplemente para contar la experiencia. Muchas gracias, Laura. Carlos. Hola, era para contarles cómo implementamos nosotros. Nosotros tenemos el Araí configurado con Stamper, con un certificado de la ONTI válido, con lo cual todos los documentos que son autorizados con autorización simple en Warpe tienen lo que se llama firma electrónica, que es un paso anterior de la firma digital. Y con la parte de legales llegamos a que era la firma electrónica de los docentes ya era suficiente como para que el certificado quede, el acta quede válida, digamos, y se tomó esa decisión, digamos. O sea, tienen el visado, o sea, los docentes hacen autorización simple de las actas. Bien. Sin firma electrónica de nadie, no firma ninguna autoridad ni administrativo, firman solo los docentes, cierran los docentes y firman con autorización simple, que el acta queda electrónicamente firmada, digamos, en Word. O sea, autorización simple y firma electrónica, o sea, firma de sistema. Con eso ya está. Ya está. Bien, interesante. Convenció a nuestra área de legales esa solución. Bueno, buenísimo. Ya sabemos a quién delegar cuando nos pidan contacto de alguien de legales. Gracias, Carlos. Luciana. Hola de nuevo. Ahora sí, porque iba manejando hoy. Cuando estaba hablando, estaba ahí medio complicada. Nosotros decirle que por ahí damos otra opción. Nosotros lo que hicimos fue convertirnos en agente de registro y hacer a todos los docentes firma remota. Entonces no tenemos el tema de comprar token para todo el mundo. Las únicas personas que tienen token son las personas que son autoridades, y el resto, todo docente y personal administrativo, todos tienen firma remota. Entonces, el agente de registro le hicimos firma a todo el mundo. Entonces, no tenemos ese problema, y que por ahí es un camino que pueden hacer los que quieren que la gente firme, que los docentes tengan firma, pero no quieren hacer todo lo que es el token, todo el gasto de token. Es una posibilidad que no es tan complicada y soluciona todo este problema, y el docente es el responsable total de sus actas y de hacer y deshacer lo que quiera con su cátedra. Y eso nomás era contar eso. Buenísimo. Gracias. Alicia. Hola, bueno, nuevamente, también, o sea, en el mismo sentido como decía Luciana recién, era justamente aportar en parte eso, y en otra parte, a ver, aparentemente los caminos serían dos, ¿sí? O sea, para lo que es la firma de acta digital, que el docente, bueno, pueda autorizar o que pueda firmar, significa que el docente se está haciendo cargo de haber cerrado el acta con las notas que corresponden y demás. Y después, a ver, si el proceso de todas las firmas necesarias, digamos, requiere justamente de otras personas que no estuvieron en la mesa de examen, por ejemplo, que no estuvieron en la cursada, como sería un director, sería un secretario o demás,
lo que estarían realizando ellos no sería un control del contenido del acta, sino lo que estarían validando es que ese docente es docente de esa materia. Entonces, en forma indirecta estaría validando el contenido, ¿sí? Pero no es que esté validando que controló la carga de las notas. Exacto, el control en ese Entonces, caso de ir por esa vía es el visado que hace el docente, es decir, estoy de acuerdo con el contenido del acta y después la firma la termina siendo esa persona que fue designada, quien fue designado para firmar el acto. claro, exacto. Pero bueno, O sea, por eso son caminos, perdón, ahí cierro la idea, o sea, son caminos para quienes están en el proceso de análisis, o sea, son dos caminos distintos, o que firmen todos los docentes, como tenemos nosotros en UNER, ¿sí? O este otro camino, para que tengan referencia de que, a ver, es como escalonado, ¿sí? El docente se hace cargo de la carga de las notas y la autorización, y después las autoridades que firman, bueno, justamente están validando al docente de la materia. Exacto, sí, en esa línea iba, ¿no? En el fondo es normativa de la institución y está bueno que aparezcan las distintas experiencias para que veamos que no todos van por el mismo camino y que hay múltiples salidas a esta problemática y después cada institución evalúa cuál es la salida que quiere tomar en base a los desafíos a los que se quiere someter, ¿no? Me parece que esto que contaba Carlos es la salida por ahí menos problemática o menos costosa, no problemática. Y después el caso de UNER me parece que está como en la otra punta, ¿no? Esto de decir, bueno, todos van a tener firma remota. También, todas son válidas, está buenísimo y lo positivo de todo esto es que el sistema o los sistemas en este caso ofrecen esta multiplicidad de soluciones para que cada institución la adapte a sus requerimientos en este caso. Bueno, buenísimo. Gracias a todos y a todas las que participaron de este espacio de intercambio. Vamos a hacer estos 15 minutos de break y volvemos. Y les agradecemos que no se vayan, que se queden ahí del otro lado. Voy a volver a compartir. Así ponemos el contador y saben cuándo volvemos. Ahí va. Ahí va. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, como les decíamos al comienzo, tenemos a gente de UNTREF, Jimena Coan, que nos va a estar contando junto a Martina Hielo la experiencia de unificación de, por el momento, dos bases de Sioux Guaraní, para que nos parecía importante que compartieran esta experiencia porque hay muchas instituciones, bueno, no muchas, pero hay algunas instituciones que fueron con guaraní descentralizado inicialmente en contra por ahí de todas las recomendaciones que se pudieron hacer desde el CIU y hay otras instituciones que están trabajando por ahí con un guaraní para grado y un guaraní para posgrado. Y con estos avances que se dieron en los últimos años y donde ya guaraní deja de ser un módulo estanco y todos los módulos sí, pero nos importa guaraní ahora, dejan de ser como un único módulo y empieza a trabajar en modo ecosistema y mantener más de un guaraní implica mantener más de un SQ, mantener más de un Araí, mantener más de un Huarpe. Empieza a surgir esta necesidad de por ahí de volver atrás en esa decisión y es lo que hizo UNTREF. Así que está buenísimo, les voy a dar la palabra a ellos para que compartan con todos nosotros cómo fue su experiencia. Jimena, lo dejo en tus manos.
Buenos días a todos. Yo soy Martín Aiello y yo soy el secretario académico de la universidad desde hace 10 meses, desde agosto del año pasado, ¿no? Y bueno, para nosotros parte de esto que mencionaban era un proyecto que venía desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con ciertas decisiones institucionales, no solamente de las unidades funcionales de la gestión, sino también desde ciertos lugares más estratégicos de la universidad que querían ir hacia eso. Obviamente yo no voy a explicar cuestiones más técnicas que Jimena sabe más que yo también y que además algunas de las consultoras que contrataron seguramente están escuchando hoy y que les agradecemos el trabajo, ¿no? No sé si quieres avanzar, Jimena. Nosotros en general, eh, en nuestra segunda autoevaluación institucional, identificamos eh, ciertas problemáticas vinculadas con la integración de los sistemas de información, ¿no? Y en paralelo a eso, generamos se creó el comité digamos, institucional vinculado con la posibilidad de integrar los sistemas y los módulos de guaraní, wichi y de araucano en el año 2018. Bien, ¿no? Ahí surgieron dos proyectos, uno más de carácter institucional, que era dentro de unas líneas del Plan de Desarrollo Institucional que había fomentado la Dirección de Gestión Universitaria, o el Plan de Calidad en ese entonces Secretaría de Política Universitaria. Una de las líneas de trabajo era la integración de los sistemas de información y en paralelo se creó el proyecto, digamos, a partir de este comité de diálogo entre las distintas áreas, este proyecto de migración de guaraní, debido a la siguiente particularidad. Nosotros, a pesar de que no somos una universidad organizada por facultades, como decían Rosón, con mucha descentralidad funcional en las unidades académicas, sino todo lo contrario, tenemos unidades académicas con distinta localización o distinta no localización también, para decirlo, que son básicamente tres. Los estudios de grado presenciales, los estudios de posgrado y la educación a distancia. Estas tres unidades que están, obviamente, la educación a distancia no tiene una localización específica, pero la dirección de grado y la dirección de posgrado están incluso en dos lugares distintos. Uno está en el Partido 7 de Febrero y el posgrado está en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces eso también tenían cierta autonomía histórica, las tres unidades estas que estamos hablando, y eso también se evidenciaba en la gestión de base de alumnos. Históricamente nosotros habíamos tenido un sistema propio de administración que surgió cuando la universidad pasó a funcionar alrededor del 99 y ahí empezó a surgir la necesidad de empezar a tener más complejidad en la gestión de los estudiantes, que era el mismo sistema para todos, pero en tres bases distintas. Y a partir de distintos sucesos, primero grado incorporó guaraní y después posgrado incorporó guaraní. Hasta el momento, ahora estamos recién en virtual, estamos haciendo recién comenzando experiencias de gestión administrativa por guaraní, pero todavía no, no está en marcha, ¿no? Pero eso también, digamos, un poco describe cuál era la situación, ¿no? La necesidad de integrar las tres bases de estudiantes y de gestión académica administrativa y de coordinar procesos también, ¿no? De eso que sabemos. Cuando estábamos más o menos preparados para empezar a trabajar más institucionalmente, comenzó la pandemia, eso puso, digamos, un impasse en todo lo que habíamos empezado a hacer. Y en el 2022, 2023 comenzamos con el proyecto digamos, recomenzamos con el proyecto de integración de los sistemas y sobre todo de los guaraníes, ¿no? Que aproximadamente tuvimos un periodo de diagnóstico
más a final del año 2023, y a principios de 2024 decidimos eh, comenzar a preparar la migración digamos, del guaraní 3.21 y la unificación, que en primer lugar pensábamos que iba a ser de los 3 bases de datos, pero después vimos que la base de datos de estudiantes virtuales podía tener ciertas inconsistencias, la calidad de la información no era buena, no estaban gestionando, digamos, con el sistema, entonces no estaba aprobado, entonces decidimos comenzar el proceso en 2024 eh, de unificación, finalizar esa unificación solamente en grado y posgrado presencial. Sí, Jimena, si quieres avanzar un poco, ¿te parece? ¿Querés que Parte de las comience cosas. yo? Dale, dale. Bien. Hola a todos, a todas. Bueno, Martín expolió un poco, pero era un poco la idea de contar la historia hacia dónde empezamos. Yo voy a entrar un poquito en el detalle del 2018, que surgió la necesidad de generar este comité interno. Si desde ahí puedes subir el Jimena, te escuchamos muy bajito. Si podés Muy bajo. ¿Y ahora? acercarte un poquito al micrófono, Bueno, ahora ahí va mejor. subo la voz, porque estoy sin micrófono. Contaba que en el 18, a veces las cosas buenas surgen de algo no tan bueno. En el 16, UNTREF no entregó el araucano, y entonces empezó a surgir la idea de, bueno, en ese momento Celina Curti era la coordinadora general del área, desde la universidad se empezaron a replantear algunas cuestiones, y entre las recomendaciones del CIU estaba, bueno, armar comités, juntarse, juntar un poco las áreas, como también decía recién Martín, bueno, las áreas físicamente tenemos las sedes separadas, y empezamos a armar reuniones de comité para empezar a conversar desde definiciones, desde algunas cuestiones, por ejemplo, para grado presencial, que es un alumno, para grado virtual, que es un alumno. O sea, definiciones a veces básicas, si se quiere, algunos pagan y otros no pagan. Bueno, para poder unificar criterios de definiciones para ir hacia algo común, fundamentalmente para poder completar el araucano y poder tener cumplir con el compromiso, pero también empezar a conversar y poder utilizar también los datos. Por eso no fue aleatorio, el nombre tiene el nombre de 3 módulos, de guaraní, de araucano y de wichi. Sabíamos que para convocarlos tenía que estar el guaraní porque a los participantes les interesaba más, a otros nos interesaba el araucano también, para poder cumplir con por sobre todo las autoridades y internamente en la universidad, y el wichi para poder usar estos datos, para poder tener indicadores, para poder usarlos para la gestión y para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, por eso un poco explico por qué tiene por qué tomamos a los 3, no fue aleatorio. El punto de partida en el 18 fue, nosotros teníamos el guaraní 316 en grado presencial, posgrado tenía este sistema propio y virtual también. O sea, empezamos en el 18 en ese lugar. Después empezamos ¿sigo yo, Martín? Sí, dale. Bien, perfecto. En el 19 empezamos como la etapa 1, podríamos decirle, era hablar de ir hacia el 316 en grado presencial, o sea, una actualización, y en posgrado ir hacia un guaraní. Virtual estaba con algunos temas más de calidad, y la magnitud de los datos y los modos de gestión de virtual nos dificultó poder llegar hacia un guaraní, pero se empezó a trabajar con un equipo consultor, armando equipos ad hoc en cada una de las áreas, generando un conocimiento en la universidad, porque el área de tecnología es pequeña, tenemos pocos recursos, sabemos que en muchas universidades pasa eso, y entonces
decidimos o llegamos a la situación en la cual necesitamos ayuda externa, pero siempre trabajamos con la idea de que la ayuda quede y genere conocimiento en la universidad para que después podamos trabajar de manera autónoma. En este caso fue Ale Corsaro, que lo amamos, y que nos ayudó y que después hizo que documentó de manera minuciosa algunos trabajos que después, a pesar de haber tenido después un impasse, se usaron en la etapa siguiente. Bueno, acá pusimos una balanza porque uno planifica y las posibilidades, no siempre lo que uno quiere y planifica es lineal. Pasa la pandemia, pasa la pandemia. Si algo charlamos mucho, tenemos un grupo de asesores, desde lo técnico, es un recalcular, ¿no? O sea, quizás todas las universidades nos creemos especiales, la UNTREF también, por supuesto, tenemos nuestras especificidades, y creo que Sebastián lo dijo en el principio, no era la recomendación del SIU, pero bueno, hicimos, por eso pusimos lo posible dentro de nuestra universidad, dentro de los modos de gestión en la universidad. Bueno, y ahí al final dice oportunidades porque hubo un momento en el cual pudimos llegar hacia, bueno, era oportuno, era en el momento adecuado, en la pospandemia, hubo cambios en la gestión, cambios en los modos, en la dirección de tecnología, digo, hubo distintos cambios en las autoridades que hicieron posible que podamos avanzar hacia la unificación. Bueno, como una segunda etapa, a fin del 23, un equipo de consultoras, expertas en guaraní, estuvieron trabajando, hicieron primero un análisis de la situación de las áreas, trabajaron con las áreas donde estaban y pensando la posibilidad y el modelo hacia dónde ir. Una de las novedades es que nosotros partimos de 2 guaraní 3, que es algo que no es, otra vez, no es de las recomendaciones del SIU, pero hacia ahí fuimos, ¿no? Como que las documentaciones y muchas cuestiones están sobre lo más común es que hagan desde los 2 guaraní 2, y nosotros veníamos de 2 guaraní 3. Bueno, y entonces las consultoras estuvieron trabajando en cómo estaban las implementaciones de los guaraní. No fue solo una unificación, fue también una actualización de versión. Entonces podríamos decirle que el estrés fue mayor en las áreas, porque implicó cambios de varios aspectos. No es solo que fuimos hacia un trabajo unificado de bases, sino también había cambios en el guaraní, cosas que las áreas venían trabajando, usando o encontraban de determinada manera o tenían personalizadas y ya ahora no era necesario personalizarlas. Entonces, bueno, el estrés de las áreas en la implementación repercutió en esas cuestiones. Bueno, creemos que esto fue posible, o sea, por distintas, no fue una sola área, una sola cuestión la que traccionó para poder unificar. O sea, está entre las recomendaciones de ustedes es, bueno, tiene que haber una decisión política, la decisión del rector estaba. Había una política de la Secretaría Académica que hizo, que nos llevaba hacia necesitamos el guaraní en todas las áreas, necesitamos el guaraní, y las áreas también empezaron a tener esa necesidad. Nosotros tenemos un trabajo, tenemos un sistema de créditos en el cual necesitamos poder tener las actividades que no sean de una sola unidad académica, sino que se compartan, y entonces eso era una de las razones por las cuales necesitamos ir hacia un guaraní único. Los estudiantes son de la universidad, no son estudiantes que hacen una carrera de grado y después van a una carrera de posgrado.
tener que volver a pedirle la documentación, tener un legajo distinto, digo, como distintas cosas que hacían en la gestión, afloraba la necesidad de ir hacia ahí. Y por supuesto un compromiso de la Dirección de Tecnología Informática que hizo que sea posible también. O sea, es una combinación de estas cuatro factores, actores que hicieron posible que estemos donde estamos. Bueno, ¿dónde estamos ahora? Grado y posgrado desde el 25 comenzaron a utilizar el guaraní unificado para la gestión. Se trabaja para seguir mejorando, que el sistema esté acorde a los circuitos y a las tareas. Ahora lo último es que en conjunto con la Dirección de Tecnología implementamos un sistema de tickets. A ver, si cuando los chicos me decían, bueno, ¿qué puedes contar? Bueno, la experiencia, o sea, ¿qué harías distinto? Pensaba, bueno, a ver, no sé si distinto. Yo lo que sí diría es que es mucho trabajo para las áreas, mucho trabajo, es un trabajo aparte de sus tareas diarias. Entonces hay que hacerle el espacio para poder, para llevar adelante eso. Otra de nuestras asesoras, Analia Barberi, dice, bueno, tiene que ser, o sea, es una tarea, es un trabajo implementarlo. Entonces, bueno, y que eso sea entendido por autoridades y distintos actores. Entonces, estamos en las universidades, siempre tenemos poco tiempo. Bueno, esto es un trabajo aparte, hay que ponerlo en el cronograma. Entonces, eso creo que sería una de las recomendaciones. Y pensar en qué momento hacerlo. Nosotros, porque las áreas charlamos cuál es el mejor momento para hacerlo. Bueno, nunca podemos parar la base 2, 3 semanas, porque siempre hay cosas que uno tiene que ir trabajando con la base. Entonces, terminamos haciéndolo en diciembre y un poco en enero, y es un momento en el cual estamos todos cansados. Entonces, bueno, creo que si lo volviéramos a hacer, no digo que no lo haría en ese momento, pero pondría en palabras que miren que vamos a estar todos cansados. Y necesitamos que las áreas y revisen los datos, porque ustedes son con los que los usan y los que no conocen. Entonces, bueno, es un trabajo en equipo y que creo que hoy estamos gestionando con el guaraní, que es un montón. No está perfecto, por supuesto, faltan un montón de cosas, pero seguimos trabajando para mejorarlas. Creo que pasó como el primer cimbronazo, pero porque esto, insisto, hay dos cuestiones. O sea, nosotros veníamos de cada área a trabajar con un guaraní unificado y tomaba las decisiones de manera independiente, y ahora tenemos que generar acuerdos. Para eso tenemos el comité que contamos al principio. Entonces, bueno, a veces tenemos que tener una acta única, tenemos que acordar circuitos. Lo último que hicimos también, bueno, fue el circuito de egreso. Entonces, distintas cosas que hicieron que antes las áreas las tomaban de manera más independiente y ahora, bueno, tenemos que acordarlo. Después, cuando empieza a funcionar, está bueno, o sea, estamos todos contentos, pero es como, hay momentos en los cuales era más fácil tomar las decisiones propias. Pero bueno, somos una universidad y desde Secretaría Académica, de Rectorado, se planificó y se quiere que vayamos de manera más unificada. Y la última, bueno, es lo que falta, siempre miramos para adelante. Esperamos seguir mejorando, por supuesto, el guaraní en el uso, en la gestión de las áreas de la Secretaría Académica, y bueno, poder sumar a un 3 virtual y a la Secretaría de Extensión en el mediano, corto plazo. Bueno, hasta ahí. Sí, digamos, para mí, digamos, si hay un punto a resaltar es que, digamos, no es solamente una cuestión de sistemas. Cuando uno, digamos, implica, no es solamente una cuestión de gestión de alumnos, tiene que haber, digamos, una decisión institucional para ir hacia a la integración. Coincidió en que yo había hecho, digamos, parte del proyecto de desarrollo institucional y después yo fui elegido secretario académico, pero, digamos, eso no es por mí personalmente, pero es que el que asumía estaba convencido de eso y tenía el apoyo rectoral sobre eso. Pero a su vez también que ustedes piensen que el año pasado se aprobó por primera vez
el calendario académico que incorporaba las 3 áreas. ¿Qué quiere decir? Siempre la universidad se había pensado de forma autónoma las 3 áreas, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. Y otra cosa que es importante es, bueno, digamos, cambiar prácticas, o sea, que las prácticas sean comunes, formalizar esas prácticas, documentarlas. Es muy difícil y tarda mucho tiempo, pero es lo que creo que se debe hacer, digamos, ¿no? Y tomar decisiones, nunca es el momento, o sea, como decía Jimena, nunca es el momento ideal, pero hay que hacerlo y bueno, y hay que asumir el esfuerzo de hacerlo y eso, digamos, implica ciertas decisiones institucionales que hay que tomarlas, digamos. Por eso es importante como el alineamiento institucional hacia eso. Y también, como seguía diciendo Jimena, seguir trabajando. Para nosotros es importante también el área virtual porque es la forma en que nosotros podemos, desde el punto de vista institucional, gestionar también, ¿no? De forma más, no solamente el área de grado, sino las 3 áreas, y hacer política académica. Y por otro lado, es importante también el área de extensión, porque cada vez están más integradas, digamos, diplomaturas con tecnicaturas y demás, estudios que vean de extensión, sobre todo en el sistema de créditos. Y además nosotros tenemos la extensión también bienestar estudiantil, por lo tanto los estudiantes de grado se accede por, digamos, por el guaraní. Digamos, es muy importante para nosotros tener unificadas las 3 áreas en un futuro cercano. Y finalmente creemos que hay que gestionar con información fiable y data, y por lo tanto para nosotros los sistemas de información desde la Secretaría Académica son importantes para la toma de decisiones. Sobre todo en estos momentos que no sé si todos sabrán que todos, las secretarías académicas, estamos muy conmovidas por el sistema de créditos, cómo pasamos las carreras a 4 años de 60 créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Los sistemas de gestión de la información y de aseguramiento de la calidad, todo lo que es la agenda actual, independientemente de la agenda político-económica, digamos, ¿no? De las universidades. Por lo tanto, eso es muy importante. Y es muy importante que las áreas académicas se involucren. Esa es mi recomendación también, ¿no? Es decir, que en este momento el guaraní, nosotros es el instrumento para hacer política académica, uno de los instrumentos, y hay que involucrarse desde un punto de vista conceptual de lo que uno quiere desarrollar curricularmente en la universidad, en cómo se implementa eso y en la complejidad que tiene. Y también en no escindir esta relación entre lo técnico y lo académico, decir, bueno, un diálogo, decir, bueno, yo quiero hacer esto, cómo se puede hacer y cómo se puede gestionar administrativamente, ¿no? Pienso que ese sería más en general lo que aprendimos, independientemente que obviamente también no haríamos muchas cosas de las que hicimos y haríamos otras, pero con el diario del lunes es muy fácil hacerlo, pero tenemos que ser conscientes. Y también agradecer, por más que nos hemos peleado con todas las áreas, como decía Jimena, fue un esfuerzo tremendo en contextos económicos difíciles, ¿no? Porque sabemos lo que gana el personal no docente también, además de los docentes, y bueno, y muchas de las decisiones las se tomaron el 13 de enero. Muchos estaban en las quintas trabajando, digamos. El 30 de diciembre también. Y el 30 de diciembre, sí. Bueno, gracias Martín, gracias Jimena. Bueno, es súper interesante lo que nos cuentan, en todo sentido, ¿no? Terminó siendo una presentación donde, además de contar la experiencia de lo que fue la unificación, también fue un repaso sobre esta parte, la parte desde nuestro punto de vista por ahí más importante, que es todo lo que involucra a las personas, ¿no? Porque la verdad que pensar este tipo de procesos como algo meramente técnico es pifiarle, ¿no? Cuando esto se plantea como algo meramente técnico y se dejan de lado esos factores que son tan o más importantes como son los procesos y las personas, los resultados no suelen ser los esperados. Está buenísimo esta experiencia que ustedes cuentan porque es la primera, por lo menos conocida por nosotros, de
lo decía Jimena recién, ¿no? Es como que toda la documentación, todo lo que tenemos es para unificar dos guaraní en dos guaraní 2, que tenía una concepción totalmente distinta. Y nosotros habíamos trabajado, el CIU trabajó inicialmente para propiciar esa unificación, pero nunca se había trabajado en la unificación de dos bases de guaraní 3, porque nunca habíamos pensado en que eso iba a pasar. Y bueno, lo desaconsejábamos y lo seguimos desaconsejando. En algún momento cuando hablábamos con los chicos, cuando le propusimos a un 3 que cuente esa experiencia, decíamos que no vayan a hacer cosas que lo entiendan al revés, ¿no? Como que estamos diciendo vayan descentralizados, que total después se puede unificar. Es súper importante eso que contaron Jimena y Martín, de lo difícil que fue unificar, y lo difícil que es, y el largo trabajo que lleva. Así que bueno, ténganlo en cuenta quienes todavía están a tiempo de optar por una u otra opción, elijan siempre el camino de la unificación. Bueno, nuevamente gracias a Martín y a Jimena. No sé si hay alguien que tenga alguna consulta que quiera hacer. Sí, de la SGI de Mar del Plata tiene la mano levantada, no sé si se levantó sin querer o están queriendo hacer alguna consulta. Y si hay... Buenas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo te va? Acá David de la SGI, de la Secretaría de Gestión de la Información de Mar del Plata. Más que consulta, en realidad es un comentario de aliento. A nosotros ya pasamos por esto. En el 2022 hicimos la migración de Guaraní 2 a Guaraní 3, junto con la unificación de 20 bases de datos, 10 unidades académicas, grado y posgrado. Se sobrevive. Se sobrevive, sobre todo para los que todavía no lo hicieron y tienen varias. Se sobrevive y la verdad que es muy útil. Realmente nos permitió unificar todas las bases de datos, tomar medidas como por ejemplo la implementación de un bachiller universitario que se implementó gracias a esto para poder dar certificaciones de trayectos intermedios en carreras. Hoy en día estamos trabajando en un repositorio interdisciplinario de asignaturas para que esté disponible para todos los alumnos, para aquellos cuando se habiliten sobre todo lo que es las carreras por créditos libres, que puedan definir bien el plan de estudios como lo quieren, interunidad académica. Así que es un comentario de aliento a los que están en duda de decir, bueno, nos tiramos a la pileta a hacer un semejante trabajo. Se puede, y sobre todo ofrecer la asistencia, la ayuda, el know-how de lo que vivimos como para dar una mano, y sobre todo esos errores en los cuales ya nos chocamos. Tenemos el diario del lunes pasado, pero del lunes al fin, que pueden llegar a dar una mano, si es así. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Sí, aprovecho esto para sumarme a este comentario de aliento. Sabemos que hay varias instituciones, no dijimos nada, no lo volvimos a repetir hoy, siempre lo hacemos de que todavía hay varias instituciones que están en Guaraní 2. A ver si se ponen las pilas y arrancan ese camino. Sabemos lo difícil que es, sabemos que hay muchas que están iniciando este camino, otras que lo iniciaron, otras que lo terminaron. Y lo terminaron, ¿no? Terminaron la unificación, ahora queda una parte súper difícil que es acomodar todos esos datos, acomodar todo lo que pasó, todo lo que se unificó, acomodarlo. Pero bueno, acá estamos. Este es un claro mensaje de que acá estamos como comunidad, ¿no? Para ayudarnos y acompañarnos en estos procesos. Así que está buenísimo y agradezco este tipo de intervenciones. Mercedes.
Hola, buen día. Soy Mercedes Romero, directora general académica de la Universidad Nacional de San Martín. Compartir sumado también al saludo de Mar del Plata. Nosotros la semana que viene estamos terminando de migrar las 28 bases de Guaraní 2 a Guaraní 3. Por supuesto lo hicimos en etapas, nos llevó un trabajo de casi 10 años entre consensuar acuerdos, generar criterios de gestión académica, como dijo Martín, es un instrumento para definición de políticas académicas y trabajamos también en la concientización de que ese instrumento representa eso para la universidad. Con lo cual, bueno, es una gran transformación para nuestras formas de hacer gestión en la universidad. Bueno, como les decía, 28 bases de las 54, hay muchas que van a quedar en desuso porque de hecho lo están. Así que acá hay colegas de otras universidades que nos han asesorado y a las cuales les agradezco, aprovecho el espacio. A nuestro equipo de la gerencia de informática está Sabrina Escaramal por ahí. Así que sí, 13 unidades académicas, 168 carreras activas y bueno, y este proyecto es posible y ahora encaramos el proyecto de diploma digital y de las actas, que para nosotros y para el equipo de auditoría es fundamental poder tener definido en el corto plazo. Así que bueno, no tengo un inconveniente con la cámara, no la puedo prender, se aprende y se apaga, pero no quería no quería desaprovechar el espacio para decir esto. Gracias. Gracias a vos, Mercedes. Sí. Yo quiero agregar una cosa más, digamos. Sí, Perdón. Martín. Es muy importante, todos trabajamos con consultores, ¿no? Entonces, en parte, como dice Mercedes, es muy importante que el área que se responsabilice, puede ser académica o no, tenga un rol digamos, de coordinación y de cuidar los distintos componentes, los distintos grupos, ¿no? Las coordinadoras, la gente que queda, ¿no? Trabajando porque que vienen de afuera y le dicen cómo es, pero uno sigue trabajando con los de siempre. O sea, los coordinadores que no sean maltratados, los consultores que no sean maltratados, los departamentos de alumnos que tienen seguir gestionando y que les cambian las bases. O sea, pienso que es fundamental el rol de coordinación de eso. Y no es técnico ese rol, digamos, ¿no? Tiene que haber una línea política de apuntalamiento y de cuidar lo mayor posible a las distintas personas que trabajan en un proyecto que es bastante complejo, pero que es necesario. Eso es fundamental, me parece, para que se acorten tiempos y se aprovechen lo mejor posible los recursos escasos, etc. Sí, totalmente. Gracias, Martín. Bueno, ahí tenemos a la gente de sociales de la UBA. Son un montón. Siendo sociales de la UBA. ¿Cómo Bueno. están? Bien, bien, muy bien. No sé si se escucha bien. Se escucha, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, en realidad agradecerles. Nos sentimos muy contenidos, especialmente por estos últimos intercambios, donde hablan de los que todavía estamos con Guaraní 2 y estamos ya en carrera, un proyecto para migrar al Guaraní 3. Sepan que aprendemos muchísimo, además de todas las experiencias de todos. Estuvimos tomando nota, estuvimos conversando acá en la sala. Hay gente de todo el equipo de la Secretaría Académica y del sistema. Tenemos bien la posibilidad de trabajo conjunto. Así que bueno, agradecerles el espacio de aprendizaje, de intercambio y todos los que estuvieron compartiendo sus experiencias, porque seguramente los vamos a estar contactando porque, bueno, nos viene muy bien el sentirnos acompañados en este proceso de migración. Acá hay mucho entusiasmo. Yo soy subsecretaria de la gestión académica, no me presenté, pero la verdad que en este equipo no docente digo, hay una cantidad de profesionalismo, de compromiso con la tarea enorme. Así que eso, sumado a la orientación de ustedes, a las experiencias de quienes ya pasaron por esa instancia, nos entusiasma muchísimo para seguir adelante. Gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias a ustedes. Es un poco la idea de estos espacios, es eso, ¿no? Que se sientan acompañados y sobre todo que sepan que hay del otro lado o dentro de la comunidad
otras instituciones que están dispuestas a acompañarlos en este proceso y eso está buenísimo. Obviamente también estamos nosotros, y ahora hablo ya como SIU, para lo que necesiten, para orientarlos o para facilitarles el contacto de otras instituciones que estén pasando por esto mismo que están pasando ustedes o de otras que ya lo hayan atravesado para que puedan ayudarse mutuamente. Bueno, creo que no quedan... ¿Manitos? No. Bueno, sigamos entonces, voy a volver a compartir yo. Y retomamos el próximo punto de la agenda, que es algunas novedades de integración que tenemos con otros módulos SIU. Otros módulos SIU y me parece que un poquito más. Me fui, perdón. Bien. Sí, acá queremos darle, si querés, Pili, habilitar el micrófono para comentarnos un poco cuáles son los puntos que tenemos para comentar acá. Dale. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, ahí está. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Bien. Bueno, con respecto al Araucano, en la 323.1, la modificación que va a salir es la del archivo de oferta, que es el archivo 1, que se va a agregar el dato de la fecha de inscripción en la propuesta y si la oferta tiene o no tesis, si requiere tesis, perdón. Y bueno, estos nuevos datos se deberán informar en la carga semestral del 2025, que las fechas son del 6 de octubre del 2025 al 7 de noviembre del 2025. Con respecto a Tehuelche, se están trabajando en mejoras en el circuito y bueno, y ahora el 6 de junio va a ser el comité, así que ahí se van a tratar todas estas mejoras. Con respecto a SQ, se vienen trabajando varias mejoras, por ejemplo, la notificación de cambios de calidad y condiciones de los alumnos, así como las licencias financieras y las sanciones. Y bueno, y como ya pasó el comité, estén atentos a cuando se suba la grabación, porque ahí se tratan con profundidad las novedades respecto a la gestión de morosos y de los planes de pago. Y bueno, y con respecto a CICER, que hoy Martín también adelantó un poco cuando habló de actas digitales, acá se está trabajando con el equipo de análisis para la mejora de la comunicación entre los módulos para que en el circuito de diploma digital, desde Guaraní, se puedan recuperar automáticamente el número de trámite del CICER que corresponde al trámite de egreso de un alumno. Y bueno, entonces también de esta manera se va a ir avanzando en escenarios más conflictivos, como por ejemplo cuando se clona un trámite de CICER y en Guaraní el diploma digital queda asociado al trámite viejo. Bueno, estas son por ahí un resumen de todas las mejoras en la vinculación de estos módulos. Buenísimo, gracias Pilar. Sí, esto es como un resumen sobre las cosas por ahí más importantes. Lo que es integración con el resto de los módulos es para nosotros parte del día a día de nuestro trabajo. Todo el tiempo tenemos que ir ajustando cosas, corrigiendo y modificando cosas para ir fortaleciendo esa vinculación. Luciana. Yo vengo de Pedigüeña acá a preguntar sobre la integración con Mapuche. Bueno, nosotros estamos trabajando. Te adelantaste un poquito, lo vamos a tocar un poquitito más tarde. Bueno, espero entonces. Ahora, y ahí volvemos. Ahí si querés ahora, cuando lleguemos a ese punto, te damos la palabra también para que te cuentes lo que están haciendo en UNER. Bueno, ahí no era tan más tarde, estamos ahí cerquita. La próxima diapositiva. Bueno, de lo que son los ejes de trabajo a futuro, y esto es
a futuro corto, mediano y largo plazo, diría. Vamos a estar trabajando. En principio, vamos a hacer alguna mejora en lo que tiene que ver con el boleto estudiantil. Esto es algo que entendemos impacta de lleno a todas las universidades, que creo que son 22 de la provincia de Buenos Aires. Estuvimos reunidos con la Secretaría de Transporte de la provincia a raíz de una serie de problemas que están teniendo con la integración, o mejor dicho, no con la integración, sino cuando otorgan el beneficio de boleto estudiantil. Ahí lo único que hace CIU Guaraní es decir si el alumno está en condiciones o no está en condiciones de solicitar el beneficio. Si cumple o no cumple con los requisitos, esos requisitos lo define cada institución para poder solicitar el beneficio. Ahora, cuando solicita el beneficio y cuando se otorga ese beneficio al estudiante, ocurren algunas cosas más allá de otorgar o no otorgar el beneficio. Entonces nos reunimos con la Secretaría de Transporte para ver si podemos incorporar en autogestión una serie de datos, una información que está en el sistema propio de ellos, que le va a permitir a los alumnos saber en qué estado está su beneficio y cuál es la próxima y cuál es la acción que tiene que hacer de acuerdo al estado de ese beneficio. Hicimos ahí tuvimos una reunión, nosotros hicimos una propuesta en base a lo que nos solicitaron y estamos esperando que nos la validen. En paralelo, ayer o antes de ayer, nos compartieron, y ahí veo que Pablo levanta la mano, nos compartieron desde la Universidad Nacional de La Plata un reporte que ellos desarrollaron que permite tener un poco más de información sobre el estado del beneficio y de esa manera, entiendo, solucionar algunos de los problemas. ¿Querés contarnos, Pau, un poquito sobre ese reporte? Sí, dale. Ese es un reporte que, bueno, se estuvo trabajando también a partir de los pedidos de las direcciones de enseñanza y, bueno, de los centros de estudiantes y demás, porque, bueno, es un beneficio que es muy utilizado y los chicos tenían como muchas cuestiones respecto a los periodos lectivos, a las materias, a los requerimientos, bueno, un montón a los requisitos. Y entonces nos permitió tener una vista unificada de la historia académica de los chicos por cada uno de los criterios que, según el convenio que se firmó con Transporte y la UNLP. Y bueno, y eso están todos súper agradecidos las direcciones de enseñanza porque permiten tener una respuesta rápida para los estudiantes. Y los estudiantes también porque, bueno, permiten tener esto. Con lo cual, lo que nos faltaba precisamente es eso que estás mencionando, que era la comunicación con Transporte, que es lo que ellos ven porque hay un montón de otras situaciones, por ejemplo, se los penaliza si los chicos no cargan durante 2 meses el beneficio o cambiaron de universidad, entonces en el medio no sabemos qué pasa con esa gestión porque se realiza directamente desde el portal de SUBE. Así que bueno, son unas cuantas cuestiones que fueron surgiendo, así que bueno, nos sumamos a lo que necesiten para ver si también cierra también con los pedidos que nosotros tenemos relevados. O se los compartimos, o bueno, nada, como les parezca mejor, cuéntenos porque es algo que nos impacta mucho. Y están muchos nuestros estudiantes y autoridades también con este tema. Buenísimo. Este reporte que ustedes desarrollaron complementa, como decías vos recién, esta propuesta que nosotros pasamos, así que sirve un montón, creo que va a ser
nos va a servir a todos la incorporación de estas dos mejoras, el reporte por un lado y esta info que nos traeríamos del sistema de ellos. Sí, aparte Sí, si se puede dale, incluir en perdón. Wiki, buenísimo. Si se puede incluir en cubos de Wiki, estaría genial. Bueno, Porque nos nosotros estamos anotamos eso laburando en también. Inform. Sí, estaría buenísimo, como para cerrar, viste, todo el circuito, porque los estudiantes ya ven un poco más y la dirección de enseñanza también, y nos faltaría la parte de autoridades que nosotros estamos trabajando, pero bueno, si se puede incluir en Wiki, genial. Bueno, ahí está. Si Mariano está por ahí o alguien del equipo Wichi, también. Si no, le vamos a trasladar la inquietud. Yo, no sé, quería por ahí aprovechar que nos cuenten, aunque sea por el chat, qué pasa en el resto del país, ¿no? Porque esto que estuvimos hablando afecta, o por lo menos estamos circunscriptos a Buenos Aires nomás, pero no sé qué pasa en el resto del país, si tienen algún tipo de requerimiento, si esto se puede pensar por ahí a un poco mayor escala. Eso también estaría bueno saberlo. Lo vamos a relevar seguramente por alguna otra vía, pero está bueno que nos cuenten. Laura. Nosotros en la provincia de Santa Fe, todo eso se encarga la Secretaría de Turismo, mirá lo que digo, la Secretaría de Transporte. Nosotros las universidades tenemos que subir, tienen todo centralizado y tenemos que subir, que obviamente eso lo sacamos de Guaraní, subir y dar la regularidad de los estudiantes. Lo que pasa es que es un trabajo que se hace a principio de año porque hay que ver los reinscriptos y los ingresantes y mandamos y subimos todo eso a una plataforma que ya la tiene diseñada la provincia. Con lo cual eso la verdad que nos alivió muchísimo porque antes había que acceder todo el tiempo a actualizar y entonces eso, ya teniendo eso, el estudiante automáticamente ya descarga y tiene una credencial y con eso pueden hacer. Eso obviamente el boleto, digamos, no como ustedes por urbanos, sino entre provincias, ¿no? Entonces eso está bueno, entre ciudades, perdón, de la provincia. Entonces eso está bueno porque, bueno, a nosotros por lo menos nos facilitó muchísimo ese trabajo. Buenísimo, gracias Laura. Para que no veo. Hay que ponerle donde pusiste recién, pero la última opción, la que tenés como varios cuadraditos. No. Acá el de Laura. Ahí, ese. Ahí va. Paula. Buenas, ¿cómo va? En Córdoba tenemos también toda una personalización, lo tuvimos que hacer para tener boleto estudiantil. Eso nos está funcionando, nos funciona para grado y también para los secundarios, pero lo que sucedió el año pasado es que se agregaron los docentes. Yo no sé si va a pasar en el resto del país, pero ahí tuvimos que hacer algunos ajustes y ampliar porque ahora también los docentes tienen boleto gratuito y, y estaría bueno que se contemple también a lo mejor si se hace algo más general para esas situaciones. Bien. Carlos. Bueno, acá en UNE era bastante reducido el equipo técnico de transporte y lo único que le dimos nosotros fue un servicio que le informa si una persona es alumno regular o no, para evitar el tener que presentar la constancia, digamos, que tengan que pedir la constancia y llevar. Pero todavía no es mayor integración que esa. Bien, buenísimo. Gracias, Carlos. Bueno. Vamos a lo de. ¿Próximo punto? Sí. Bueno, otro de los puntos de trabajo futuro tiene que ver con las mejoras que estamos pensando para el circuito de actas digitales, que un poco las habíamos comentado anteriormente, y tiene que ver con principalmente poder captar esos escenarios que hoy nos quedan como huecos de qué pasa cuando se rechaza un acta, qué pasa cuando hay algún problema con los firmantes,
qué tipo de información nos está faltando en los reportes. Son todos puntos que queremos ir llenando para que este circuito nos pueda quedar de la forma más completa posible y no se tenga que estar todo el tiempo tal vez recurriendo a hacer cambios en base o a hacer llamados por afuera a la API de Araí Documentos para estar arreglando algunas cuestiones. Luego también vamos a hacer mejoras en el circuito de egreso y acá nombramos 2 puntos. Uno tiene que ver con mejoras que estamos pensando en relación al suplemento al título, el poder mejorar esa carga, en analizar si el suplemento debe poder estar disponible para cargar y administrar desde antes de que se genere el trámite de egreso del alumno. Y la otra tiene que ver con cómo manejamos la emisión de aquellos títulos digitales, pero que no se tramitan por CIRSER, sino que van por otras plataformas. Hoy por hoy, el circuito de diploma digital solamente está pensado para trabajar con CIRSER, pero sabemos que existen otras titulaciones que no van por este lado y que aún así se requiere o se está pidiendo poder llevarlas también con firma digital. Sí, ahí está, levantó la mano Alicia, imagino que quiere hablar sobre alguno de estos puntos justo. Sí, sobre los títulos que no van a CIRSER. Seguro. Sí, seguro. De eso, hola a todos. Y es ¿Qué tal, contarles Alicia? que en UNE personalizamos y a partir de hace muy poquito estamos emitiendo digitales los diplomas de las diplomaturas, o sea, los títulos de diplomaturas y demás que no van a CIRSER. Más detalles, Buenísimo. Carlos lo puede contar, ¿sí? Bien, seguramente los estaremos entonces contactando para también ver cómo fue la personalización que hicieron y poder usarla como base para alguna mejora en el Totalmente, core. por eso les conté. Buenísimo. Gracias, Alicia. Bien, después pasando al siguiente punto, seguimos como todas las versiones trabajando en lo que son mejoras de integración dentro del ecosistema, son las cosas que ya habíamos comentado, pero más ir sumando mejoras en relación a otros módulos. Y también en la vinculación que es con Moodle, tenemos todavía ahí pendiente el poder desarrollar la posibilidad de traerse las notas del Moodle al guaraní. Después, venimos trabajando en mejorar el circuito de prescripción para que cuando se hace desde el módulo de autogestión funcione exactamente igual que desde el módulo de prescripción. ¿Por qué? Porque el norte de esto, y esperamos poder lograrlo pronto, es directamente poder hacer desaparecer el módulo de prescripción como un módulo como tal por separado y que toda su funcionalidad quede incorporada dentro del módulo de autogestión. También vamos trabajando en mejoras que tienen que ver con UX y con la accesibilidad en el sistema, principalmente en lo que respecta al módulo de autogestión. Se van haciendo muchos análisis de ver cómo se presentan los mensajes, cómo se muestran, con qué tamaño, en qué parte de las pantallas, qué colores se utilizan. Estamos desde el último tiempo empezándole a dar más importancia a ese tipo de análisis, ya que es un módulo que es justamente masivo para muchos alumnos, por lo cual las mejoras en usabilidad que tienen que ver ahí son importantes y van a tener un impacto muy grande. Sí, estuvimos detectando en el último tiempo que, no sé si detectando, pero prestándole mucha más atención a que resulta bastante complejo para los aspirantes completar ese proceso de prescripción, que hay muchos que quedan por la mitad, que no terminan ese proceso por distintos motivos, y estamos trabajando para ajustar eso y tratar de minimizar, por un lado, facilitar el proceso de prescripción, que sea un poco más intuitivo para el lado de los aspirantes, y también empezando a dotar a la herramienta de algunas opciones para que desde el lado del usuario de prescripción y de autogestión tenga herramientas para llegar a los alumnos y ayudarlos a completar ese proceso, ¿no? Que no queden ahí en el medio, que opten por una de las dos cosas, o que lo terminen o que digan que no lo van a terminar, pero saber qué es lo que está pasando con toda esa gente que queda en el medio. Después también seguimos avanzando en el proyecto de idioma, que en la 323 ya va a estar incluida la operación necesaria para poder utilizar este circuito. Y la idea es
que esto siga creciendo. O sea, el bioma es un proyecto que va a estar en constante desarrollo y escalamiento, por lo cual, mientras antes puedan empezar a usar las instituciones, mayor va a ser la retroalimentación que vamos a tener y mejores van a poder hacer los desarrollos que hagamos al respecto. Después, sobre la ley de identidad de género, sabemos que una de las cuestiones que más aquejaban a las instituciones era el tema del nombre elegido y el mal uso que se le daba por parte de los alumnos, que muchas veces lo utilizan como un nickname. Por más que se pongan las advertencias, los alumnos no leen, siguen creyendo que es un nombre tipo un nick y ponen cosas que efectivamente no corresponden. Por lo cual estamos viendo qué mejoras hacer para que no quitarle al alumno la posibilidad de poder ser reconocido por su identidad autopercibida, pero que esto no genere un incordio o un problema en la institución, por lo cual estamos manejando diferentes alternativas. Una primera más sencilla es que esto no quede como un campo disponible por defecto, sino que haya un mensaje donde se explique lo que es el nombre elegido y la identidad de género, y que al llenar un checkbox donde declara que quiere indicar un nombre elegido, ahí se habilita el campo. Otra es directamente armar y desarrollar un circuito de solicitud de nombre elegido que tenga que ser aprobado. Obviamente eso es de mayor complejidad, mucho más desarrollo, por lo cual estamos viendo cuál es el camino más estratégico. Y por último, un punto que sabemos que sí o sí tenemos que trabajar es los planes de estudio con créditos. Hace un tiempo salió una resolución donde se habilita se impulsa la adaptación de los planes de estudios para que trabajen con créditos. Sabemos que muchas universidades ya han empezado a avanzar sobre esto. Hemos recibido consultas, por ejemplo, de la Universidad de Ezeiza, y queremos empezar a trabajar con ustedes para ver cómo es que adaptan, porque si uno lee la ley, la verdad es que tampoco es súper declarativa de cómo es que se debe hacer esta adaptación de los planes, por lo cual queremos ver qué es lo que tienen las instituciones en mente, cómo adaptar estos planes y cuáles son las funcionalidades que tiene ya el sistema guaraní y cuáles le faltarían para poder trabajar de forma precisa de esta manera. Esos son los puntos que ya sabemos que vamos a estar trabajando y que se van a estar incorporando en las próximas versiones. Y para cerrar sí, perdón. Sí, digo que no, porque hay otros dos puntos que no los pusimos acá en estos ejes de trabajo, pero sí son cosas, o sea, no los pusimos acá porque nos pegan un poco de costado. Que es, como mencionaba Hernán, seguimos avanzando con el tema de inteligencia artificial en la línea que se presentó en el manual, tratando de ver de qué manera podemos usar inteligencia artificial para hacer alguna especie de seguimiento de lo que es el desgranamiento, hacer alguna especie de tener alguna herramienta que permita predecir o de alguna manera alertar sobre algún tipo de comportamiento que pueda terminar en un posible abandono por parte de los alumnos. En esa línea se está trabajando, estamos empezando ya a a contactarnos con algunas instituciones que van a empezar a probar eso que es lo que se estuvo trabajando hasta el momento. Y por otro lado, también algo que surgió en el taller anual del año pasado fue esta necesidad de trabajar en una integración de Ciu Guaraní con COA, con el sistema de bibliotecas. También hay una línea de trabajo que se está empezando a explorar ahí. Por ahora son, sobre todo esta última, algo que es muy incipiente, pero está bueno que sepan que nosotros sabemos que está ese requerimiento y que sepan que se va a estar trabajando en esa línea. Ahora sí, Martín. Bien. Y para cerrar ya este comité con este último punto, pensamos en hacer un espacio de relevamiento donde la idea nuestra es comentarles iniciativas que nosotros tenemos en agenda, que son cosas que desde las diferentes instituciones nos fueron reportando, nos fueron solicitando y que están, la verdad que están muy buenas, son cosas que sumarían un montón, pero no las pusimos junto con la parte anterior de ejes de trabajo futuro, por un tema de que, por un lado, necesitamos tener un debate con ustedes para definir algunos puntos sobre cómo se debe proceder con estos temas,
sino también por una cuestión de simple realidad. O sea, nos chocamos con una pared nos encantaría poder desarrollar estas cosas, pero no contamos con los recursos ya que son desarrollos bastante complejos. Por lo cual la idea también acá es comentarles un poco qué es lo que pensamos de estas iniciativas, en qué consisten y que ustedes nos puedan hacer una devolución de cuáles son los puntos que ustedes consideran más importantes, más urgentes, para poder hacer también un orden de prioridad en estas temáticas. Entonces, yo acá nos centramos en 5 puntos. El primero es sobre poder incorporar la firma digital o electrónica para las constancias. Cuando decimos constancia, decimos constancia de alumno regular, constancia de actividades aprobadas, aquellas que el alumno solicita desde autogestión. Hemos recibido en el foro algunas consultas de universidades preguntando si esto se podía incorporar para llevar una firma digital, por lo cual nos lo anotamos como una iniciativa. Lo que a nosotros nos hace un poco de ruido y por eso queremos plantear con ustedes es entender qué es lo que implica. Porque hoy por hoy las constancias que el alumno puede solicitar y descargar desde autogestión llevan como mecanismo de validación un código QR, que básicamente cuando se presenta un organismo interno se ve ese código que le da la validez, le dice esto efectivamente es así. Ahora bien, incorporarle una firma digital le va a dar obviamente un peso legal mucho mayor a esa constancia, pero también requiere un proceso, o sea, ya no va a ser algo tan automático de el alumno lo solicita y ya se lo descarga en el momento. Ponerle una firma digital es básicamente hacer un proceso de firma, es decir, esa constancia, después de que el alumno la solicita, tiene que ir a la bandeja de Word para que sea firmada por él o los usuarios correspondientes y luego, una vez recién que esté firmada, va a poder ser descargada por el alumno. Lo cual ahí va a haber un tiempo humano en el medio, lo que significa que puede ser o muy corto si los usuarios firmantes son rápidos para estos trámites, o puede llegar a ser muy largo y terminar siendo algo engorroso para el alumno. Por lo cual nosotros también pensamos que una firma digital para las constancias muchas veces termina siendo definitorio qué tipo de constancias es. Porque tal vez no es lo mismo lo que necesita una constancia de un alumno regular que lo que necesita una constancia de un analítico parcial. Y ahí veo manos levantadas, así que le damos la palabra primero a Lu, que estaba. Hola, ahí está. No, yo me quedé con algo de lo anterior, de lo de créditos, que si están probando cosas que me avisen, porque yo también necesito un montón de cosas con los planes de crédito, ahora que los planes son más abiertos, y tengo ahí algunas cosas en carpeta. Pero más que nada con esto, también me interesa la firma electrónica, mejor dicho, la firma digital con de las constancias, pero más que nada todo lo que es curso, quizá, y lo que es, sí, lo que es el analítico. Y quizás se podría preguntarle al chico, un tilde, que si quiere o no quiere confirma, porque por ahí, si necesita presentar en algún lugar que no sea tan una institución, puede descargar uno con el QR y se valida con guaraní, y si necesita algo más, con más peso, en vez de ir a la facultad y pedir uno con la firma, porque viste que hay instituciones que puedas descargarse uno que sea con firma digital y quizás le lleva más tiempo, pero es el que necesite. No sé, una idea. Sí, ahí están las dos opciones, ¿no? Que sea, o sea, una alternativa intermedia es que salga una firma electrónica, una firma de sistema, como contaba Carlos, que ellos resolvieron para las actas, que le da una validez más legal e institucional y no requiere la firma. Esa es otra alternativa. Sí. Alicia. Bien, yo sí voy por el tema de de la firma de los distintos certificados. O sea, de acuerdo al uso que nosotros le damos o que tenemos en este momento, quizás nos vendría bien un tilde donde el estudiante pueda seleccionar si descarga la constancia con la validación QR o pide una firma digital. Sobre todo porque, bueno, hay lugares donde le piden justamente que esté firmado, ¿sí? En este momento, o sea, nosotros nos manejamos
por correo electrónico. Todos estos pedidos se realizan por correo electrónico al departamento de alumnos. Y en este momento lo estamos solucionando, incorporándole en la parte de observaciones, la aclaración de mi firma, en este caso es mi firma, la aclaración de mi firma y el link de la resolución, el link del digesto donde está la resolución, donde indica que soy la autoridad firmante, autoridad académica, autoridad firmante del área académica de la facultad. Entonces, bueno, con todos esos recaudos sale el certificado analítico con mi firma. Buenísimo. Nosotros estamos solucionando de ese modo, pero bueno, obviamente que si hay algo que sea más ágil, es bienvenido. Perfecto, gracias. Juan. No, chiquitito, un poco como para contarle al resto. Nosotros hicimos este camino y un poco la combinación que decía Seba recién. Nosotros introdujimos el concepto de constancia de rendimiento académico, que es justamente la emisión y con la validación simplemente del sistema, que el estudiante directamente puede sacar de su autogestión. Y si bien no hemos introducido la posibilidad de una firma digital para lo que sí es un certificado, o sea, lo que diferenciamos es una constancia de un certificado. El certificado sí va a tener firma y, como bien decía ahí la compañera, puede darse el caso de que le requieran además la firma hológrafa, porque, no sé, porque algún establecimiento todavía no está ayornado con eso. Entonces, eso es una solicitud, pero después lo tramita directamente con el departamento de alumnos. Hemos hecho la diferenciación y tratar de contar con estas cosas. Por lo tanto, si además eso se desarrolla, ¿sí? Si existe la firma digital para las constancias, nosotros usaríamos las dos, porque también aprovecharíamos esa posibilidad para el caso de los certificados que se requieran y que el estudiante además lo acepte con firma electrónica. Buenísimo. Carlos. Yo lo que quería comentar es que me parece que un tilde para que el alumno no seleccione si quiere con firma o no es necesario, porque hoy en día ya vos podés configurar una misma plantilla como dos constancias distintas, que una puede descargar desde su autogestión y sale con QR, y la otra va por el circuito por gestión y firman holográficamente, con lo cual lo único que sería, que el cambio que sería es a este segundo, al que va por gestión con firma holográfica, hacer una operación de gestión que permita mandarlo a firmar digitalmente, que lo deje disponible también de su autogestión al alumno, digamos, firmado digitalmente. Me parece que por ahí podría ir la mano para solucionar para darle solución a este tema, digamos. Sí. Bien. Alicia. Sí, hago una aclaración porque quizás no me expliqué bien. La firma que hacemos nosotros en el documento es firma digital, ¿sí? O sea, no emitimos en papel, no firmamos en papel, todo digital. Ah, bien. Buenísimo. Gracias. Bueno, pasando al siguiente punto, otro de los elementos que nos han solicitado es la posibilidad de que para las cursadas, principalmente para las cursadas, pero a veces también para la mesa de examen, poder realizar la carga de notas de los alumnos a través de importando archivos CSV. Nosotros al principio no entendíamos tal vez tanto el requerimiento de esto, ya que el sistema ya cuenta con su propio interfaz de carga de notas, por lo cual nos parecía más sencillo que las notas se cargaran directamente allí y no en un CSV y luego se importaran. Pero cuando empezamos a analizar más profundamente con las instituciones la raíz de por qué esto, muchas nos dicen que lo que sucede es que tienen tal vez comisiones con muchísimos alumnos y que entonces el tema de indicar las notas es un trabajo que no realiza el mismo docente, sino muchas veces personal como adscripto o BDLs,
que al no tener luego el acceso a autogestión de esa comisión o de esa mesa, lo que hacen es directamente enviarle un archivo CSV al docente. Queríamos acá saber un poco si son muchas las instituciones que están con esta cuestión de necesitar que las notas las puedan importar a través de un CSV, si hay alguna que ya haya avanzado quizás en el desarrollo de alguna solución por este tema. Paula. No me queda claro, perdón, de qué notas están hablando, porque nosotros tenemos ya desde siempre la importación de notas de evaluaciones parciales, por ejemplo. Eso lo tenemos en autogestión y se lo podríamos compartir para ver si sirve de base para importar. Pero no tenemos la importación de notas de actas de exámenes, por ejemplo, y es algo que cada tanto recibo pedidos. Y en cuanto a las notas finales de las actas de cursadas, como tenemos los parciales, tenemos algunos mecanismos de cálculo de promedio. Buenísimo. Sí, no, el pedido que hemos recibido fue principalmente para notas de evaluaciones, que son las que suele realizar la carga personal no docente muchas veces. Por lo general, cuando es notas de actas, es más común que la carga siempre la realice el docente de la comisión o mesa de examen. Ah, no lo están pensando. A ver, a mí los docentes, me han llegado pedidos de docentes que quieren que en autogestión puedan cargar las notas de las actas, por ejemplo, de finales, porque han tomado por otra vía los exámenes y tienen 300 alumnos en un acta, entonces en vez de tener que ir al acta de examen y cargar uno por uno, si tienen un CSV, poder importar de ahí. Eso es un pedido que tengo histórico. ¿Y esa otra vía es Moodle o hay otra? No, hay otras. Ah, ok. Ok, bien. Mucho por la recopilación, esto que decían, que se dividen los exámenes, cada uno corrige un subgrupo y alguien consolida o van cargando cada uno ese subgrupo, pero en general uno consolida y es el que tiene que pasar las notas. Bien. Bueno, gracias, Paula. Paula. No, respecto a esto que nosotros un par de veces tuvimos este pedido, pero en realidad esto es un tema por el registro de auditoría, ¿no? ¿Cómo queda eso? Porque son actas de examen, ¿no? Volviendo a la discusión inicial cuando hablábamos de actas digitales y demás, es medio como fuerte. Por ahí lo de evaluaciones parciales podría llegar a ser, lo veo más viable, pero por ahí actas de examen, bueno, nada, habría que verificar un poco eso bien, cómo sería, porque, bueno, por ahí los roles también estaría bueno, pero bueno, nada, los roles se van definiendo en el sistema y queda, digamos, no sé, me parece como un punto para analizar, ¿no? No es solamente habilitar un archivo, sino también, bueno, toda la parte de auditoría, que es eso, después te viene un reclamo que a nosotros nos llegan, ¿viste? ¿Quién cargó tal nota? ¿Quién cerró tal acta? ¿Quién? Como que tenemos muchas solicitudes de auditoría. Y bueno, si se habilita esto, por ahí habría que prestarle mucha atención a eso y cómo queda resguardado ese archivo, no sé. No, de todas maneras, si avanzamos en esta línea, sería la importación. Sería como una ayuda de carga para el acta, pero después el acta, el proceso del cerrado del acta va a ser el mismo, ¿no? Si está el visado, el docente va a tener que visar o firmar. No estamos pensando bueno, no estamos, o sea, estamos relevando ahora, pero relevando, tal cual, bueno, pensando en el aire. Está bien. Está bueno igual lo que señala Pau, porque es importante esto. Bueno, si se carga atrás de un CSV, tiene que quedar igualmente el registro de qué usuario realizó esa carga, si hubo un control de la misma. Sí, totalmente. Y como agregarle ese, porque está bueno, porque lo piden tal cual en cosas masivas, en actas y comisiones masivas, pero bueno, nada, ya que se va a trabajar, prestarle mucha atención a eso. Bien, gracias, Pau. Buenísimo. Sí, no, gracias a ustedes. Bien, el tercer punto tiene que ver con la posibilidad de poder cargar un archivo digital que es el programa de las actividades, de las materias, digamos. El tema acá es que nosotros nos encontramos que técnicamente existen dos tipos de programas para las actividades. Uno es
la currícula de contenidos básicos que debe tener una materia, y otro es ya el programa que elabora la propia cátedra para su comisión, donde se supone que debe respetar esa currícula de contenidos mínimos, pero después, obviamente, la amplía según su libertad de cátedra. El objetivo, en realidad, de poder incorporar la carga de los programas tiene que ver justamente con el desarrollo de bioma, y que para poder enviar historia académica de los alumnos en las instituciones, para ver si se validan o no equivalencias, para una equivalencia siempre se mira el programa de la materia. Entonces nosotros queremos saber acá, en las instituciones, a la hora de decidir si a un alumno se le da una equivalencia o no, ¿cuál es el programa que se mira? ¿Se mira la currícula de contenidos básicos de la materia, o se mira el programa que define la cátedra de la comisión, digamos, o de la mesa de examen? Porque ahí también va a depender de cómo se puede cargar este programa. Si es una currícula de contenidos básicos, se podría indicar directamente en el ABM de actividades, porque va a ser la misma para las diferentes comisiones de la actividad. Ahora, si lo que se necesita es cargar el programa que define la propia cátedra, bueno, ahí va a tener que ser una carga que se realiza dentro de la propia comisión. Bien, ahí ya está levantando la mano. Alicia. Bien, bueno, en este tema, en relación a este tema justamente, a ver, nosotros no tenemos mucho uso aún, pero sí lo que es contenidos mínimos, tratamos de cargarlos ya en la actividad, ¿sí? En el ABM de actividades, como vos decís. Esos son los contenidos mínimos de acuerdo al plan de estudios, ¿sí? Después tenemos los programas de cada una de esas materias, ¿sí? De esas asignaturas, actividades según Ciu Guaraní, que esos programas pueden trascender el año, ¿sí? El año académico. Generalmente los programas son, o sea, de acuerdo al plan de estudios, o sea, cuando se renueva el plan de estudios cambia el programa, o en actividades que se van renovando permanentemente o que se van actualizando contenidos, entonces, bueno, se renuevan los programas. Y adicionalmente a eso tenemos las planificaciones que son cuatrimestrales o anuales, depende de la actividad, ¿sí? Cuando ustedes hacen referencia a esto, a la carga de programas de actividades, hacen referencia a la planificación del cuatrimestre, del periodo lectivo sería, ¿verdad? Claro, en realidad justamente la idea del relevamiento es ver qué es lo que necesitarían tener, más que nada pensando en saber si a este alumno se le da una equivalencia o no, es lo que miran para decidir esto. Claro, bueno, sí, ahí sí va un poquito más allá porque, suponte, en el caso en mi facultad, en la Facultad de Ciencias Económicas de UNER, la evaluación de equivalencias las hacen los titulares de la cátedra, bueno, o en su defecto los directores de carrera, y en función de los contenidos del programa, no de la planificación Bien. del cuatrimestre, sino del programa. Pero entiendo que, bueno, eso depende de cada institución, de cada unidad académica. Genial, gracias, Alicia. Silvia. Sí. Sí, es para la aprobación de equivalencia, y lo digo no desde la Universidad Austral, sino como titular de cátedra de la UNR, se toman en cuenta los programas de las materias, no la planificación, el programa. Y el programa cambia por resolución, si bien puede cambiar dentro de un plan en un mismo plan, puede llegar a cambiar. Yo doy tecnología, entonces un programa que cambia habitualmente 2 o 3 veces rápidamente, entonces hacemos un cambio de plan, un cambio de programa, pero aprobado por resolución, y es el nuevo programa oficial de la materia. El tema es que hay alumnos que pueden estar cursando la materia o que pueden estar pidiendo equivalencias de otra universidad o para irse hacia otra universidad que cursó con otro programa distinto al actual. Un ejemplo, no sé, el programa de la materia Tecnología de la Información en la Facultad de Ciencias Económicas es del año 2022. Si el alumno que está pidiendo irse de esta universidad para otra es del año 2021, necesita el programa anterior.
Entonces, la dificultad que tiene esto de atar el programa a la actividad debería ser que dentro de un mismo plan de estudios para una misma actividad tendrían que estar subidos todos los programas que fueron vigentes en su momento, con un desde hasta de vigencia Exacto. y número de resolución que aprobó ese programa en particular. Bien. Sí, sí, eso es un poco lo que se nos había ocurrido en la cabeza de que en el ABN actividades se puedan ir cargando los programas con un rango de fechas. Obviamente el principio va a ser una fecha desde y la fecha hasta va a tener que cargarse recién cuando esa resolución deje de estar en vigencia. Pero era más que nada esta duda de, por más que pueda ir cambiando en el tiempo, siempre va a haber uno. No vas a tener 3 programas funcionando en simultáneo dependiendo No. si yo hago la cátedra Payar o la cátedra Catarusa. Eso es planificación de la... no, eso Exacto, ya es- bien, claro. bien. Eso era lo principal que queríamos desasnarnos. Gracias, Cintia. Paula. No, en nuestro caso es así. Puede haber cátedras diferentes con diferentes programas dentro de una materia. En nuestro caso hay que pegarlo a A la comisión. cátedra o el concepto de la comisión y la mesa. Y es tal cual lo que, para después el armado de una certificación, es lo que decía también Cintia. Uno tiene que ver en ese momento histórico cuál era la comisión o la mesa para la cual el chico había regularizado la materia, si rinde como regular, para ver qué programa es el que le corresponde certificar. Es como una lógica bastante complicada. Nosotros eso en Guaraní 2 lo teníamos, cuando pasamos a Guaraní 3 no estaba, y yo tengo planteado un GDS histórico donde más o menos lo explico, me parece, pero si no, lo podríamos revisar. Bien, bueno, ahí tendríamos un escenario diferente. Donde Vamos a ahí sí ya- buscar en el archivo propio que tenemos de GDS de Paula. Lo vamos a buscar ese. Bien, bien. Bueno, está bueno igual de entender esto, que a veces es diferente la realidad según cada institución y qué es lo que se toma en cuenta para decidir si se otorga la equivalencia o no, qué tipo de programa. Bien. Natalia. Hola, buen día. Sí, quizás va en la misma línea de lo que comentaba Paula. Nosotros, por ejemplo, lo que no se modifica, que es lo que está en el plan de estudio, son los descriptores de las actividades. Pero sí los programas o la planificación anual se presenta, digamos, a principio del semestre o a principio del año, depende si la materia es cuatrimestral o anual. Pensaba también, más allá de las equivalencias, y volando un poco, ¿no? En el tema de la certificación de programas, si por ejemplo en el ABM de actividades se pudieran cargar, perdón, en las comisiones, de cada actividad el programa del año, porque es cierto lo que decía Paula, que después cuando uno tiene que certificar, se certifica el programa del año que aprobó, que cursó esa persona. Entonces, por ahí sería bueno pensarlo también en función de una posible certificación de los programas de cada una de las personas. Eso creo que nos ahorraría muchísimo trabajo a todas las áreas de certificaciones. Sí, eso desde ya que obviamente va a tener que quedar atado al programa que tenía al momento en que el alumno aprobó la materia. Creo que la situación más compleja es esto cuando se pueden estar conviviendo diferentes programas para una misma actividad, por la libertad de cátedra que se puede tener, y que entonces ahí la definición sí o sí tiene que estar a nivel de comisión. Que bueno, se hace más complejo, pero no imposible, digamos. Darío. En ese sentido, perdón, respecto de la convivencia de distintos programas, en nuestra universidad, por ejemplo, depende la vigencia de las regularidades con qué programa rinde o aprueba cada estudiante. Entonces, más allá de cuando lo apruebe, tiene que ver cuándo obtuvo la regularidad, con qué programa rinde según la normativa, que eso, para tenerlo en cuenta también. Sí, sí, obvio, si está rindiendo el examen como regular, se le va a tomar también el examen teniendo en cuenta el programa con el que regularizó la materia. Darío. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me parece que para unificar criterios
tal vez lo más correcto sería asociar el programa a la cátedra por año lectivo, porque la cátedra existe por cada año lectivo. Y con un histórico se podría asociar la cátedra que cursó el alumno de acuerdo al año que cursó. La que le corresponde, ¿no? El programa que le corresponde de acuerdo al año lectivo y la cátedra cursada. Es una idea, tal vez para unificar criterios, simplemente. Sí, sí, se podría hacer. El sistema maneja el concepto de cátedra y asociar los años con las cátedras y en base a eso definir los programas. Sí, podría ser una línea. Bueno, nos queda el último punto. No, nos quedan dos todavía. Luciana tiene que esperar un poco más hasta llegar al que ella le interesa. No, pero ese 4... ¿Ese 4 no te gusta nada? No me gusta. Pero es el más sencillito, el 4. Igual no tiene nada de voz, ya lo estamos viendo ahí. El 4 consiste en asignación de... Después lo de la encuesta, o capaz hay gente que no la vio. Sí, perdón. Ya está habilitada para que vean, esto les aparece en el chat, ¿no? En la pantalla misma, una encuestita donde están estos 5 puntos y la idea es que ustedes elijan uno y digan cuál es el que más les interesa. Para ir viendo por dónde va también el interés de la comunidad, por dónde va la mayor urgencia y eso nos sirve para ver a qué cosas le damos más prioridades. Bueno, decía, el cuarto punto tiene que ver con asignación de espacio para eventos académicos. Como ustedes saben, el sistema de Guaraní hoy permite asignar espacios, aulas, para lo que son las cursadas, para lo que son las mesas de exámenes. Pero sabemos que en las universidades también se llevan a cabo determinados eventos, que son eventos académicos y que requieren la utilización de determinados espacios, como pueden ser actos de colaciones, congresos, y entonces existe esta necesidad de decir, ok, si yo ya voy a llevar en un calendario de espacios cuáles van a ser las asignaciones que doy, necesito también poder tener estos otros elementos que me van a requerir la utilización de ciertos espacios. Así que la idea es ver que en esta misma operación sumar una posibilidad para hacer asignación y reserva de espacios para este tipo de otros eventos que también son del ámbito académico. Paola. No, yo voto también por eso, porque nos estaban viendo. Voté por firma electrónica para constancia, pero así que también, anótenme. Solo voto. No vale. Jackie. Sí, no, yo voté por porque nosotros lo tenemos implementado ahora, pero inventan una comisión, o sea, tenemos un periodo lectivo aparte, inventan un nombre de comisión de materia que se llama aulas y después arman una comisión por cada evento, o sea, todo un invento para meterlo de alguna manera en guaraní, así que es buenísimo tenerlo aparte. Bueno, igual, si ven que se retrasa este desarrollo es porque ustedes no lo votaron, ¿sí? Se cargan también. No, yo lo voté. Lo voté. No vale, sumen uno. Bueno, esto es una democracia, Jackie. Yo lo voté. Bien, y nos queda el último punto, que lamento decirte, Lu, que estaría teniendo el segundo lugar, pero podés ahora instar ahí en el chat a que lo sigan votando, que falta todavía votar gente, que es la vinculación entre guaraní y mapuche. O sea, hoy no existe una vinculación vía API entre estos dos módulos, sino que lo único que existe es la posibilidad de que mapuche genere un TXT que se importe en guaraní, y ahí te cargue automáticamente los docentes que tenés registrados en mapuche. La idea de esta vinculación, que justamente esto fue una propuesta que hizo Clara Díaz, así que está bien vehiculizada en la misma dirección que lo están haciendo en UNER, es poder hacer una vinculación vía API entre guaraní y mapuche, donde desde mapuche se comuniquen los datos no solamente de los docentes, sino también a qué unidades académicas pertenecen, qué roles está consignado que pueda desempeñar, y también cuál es su dedicación horaria. Y a partir de ese dato incluso se podría llegar a meter alguna advertencia si después en una comisión se le asigna a un docente una dedicación horaria o un rango de fechas que no coincida con lo que se cargó en mapuche, para evitar errores, básicamente. Y también esta vinculación lo que permitiría sería que luego mapuche pueda consultar datos de guaraní para saber, por ejemplo,
en qué comisiones y en qué mesas de examen se desarrolló determinado docente. Sabemos que es algo que nos lo vienen pidiendo, no es solamente una cosa de UNER, nos lo vienen pidiendo bastante, así que es algo que vamos a meter, no es sencillo. De hecho, Mapuche no se animó a hablarlo en su comité, nos lo dejó a nosotros. Está ahí Ariel Soya. Sí, está ahí, sí, sí. Seguro que está Ari ahí escuchándonos. Pero bueno, nosotros no queríamos dejar de comentarlo. Nada, ahí apareció. Acá estoy. No vendemos tanto humo nosotros. Nosotros somos más positivos. Así que lo queríamos hablar acá y saber que es una línea que tenemos. Y ojalá que se pueda sumar en algún momento. Y bueno, si de UNER también van avanzando, obviamente poder montarnos ahí y poder sumar esto al core sería genial. Danos, Lu. Bueno, yo aviso que tampoco lo voté porque me interesa más lo de la firma de las constancias, porque esto más o menos lo estamos trabajando. Pero sí me interesa. Es de las mías, Luciana. Hice campaña por otro candidato, pero voté por usted, ¿no? Ni me voto a lo que yo quiero. No, el tema es así. Nosotros sí estuvimos viendo, o sea, hace mucho tiempo que estamos queriendo tener esta vinculación con Mapuche. Y esa solución que tiene Guaraní con Mapuche tiene dos problemas. Uno es que en un momento pisaba el docente si ya existía con los datos y el único dato que trae es los datos personales y que es docente. Tampoco te trae para vincular si es docente de qué facultad. O sea, una vez lo probamos y pisó todo y dijimos, no, esto no sirve. Entonces estuvimos empezando a trabajar con esto, que lo necesitamos para varias razones. Por un tema es poder tener bien en guaraní que el docente es sí, o sea, tiene cargos activos, qué cargo tiene, entre qué fecha, todo eso para poder también tenerlo del lado guaraní y poder hacer bien las comisiones y que nadie ponga a nadie que no debe. Pero más que nada también porque estamos con el tema de concurso docente y hay un montón de datos que se necesitan y también los deberíamos poder sacar de guaraní, de toda su historia que está allí en sus comisiones. Y ahora sumamos un punto más, que es lo que estábamos tratando de hacer en estos días, es poder lograr para todo lo que es capacitación docente, que cuando ya sea, no solamente para docente, eso es lo que quería decir, también para todo lo que es personal administrativo y de autoridades de la institución, estaba tratando de armar un requisito para que cuando la persona se quiera inscribir a un curso, vaya a consultar a Mapuche si es agente de la universidad, de qué tipo es activo, ¿no? Qué cargo activo tiene y de qué tipo es, para ver si efectivamente se lo deja o no inscribir en ese curso. Porque ¿qué pasa? Tenemos por ahí, en guaraní nunca está la realidad exacta de Mapuche y qué sé yo, un docente que vino y se fue, se inscribe a un curso docente y no es más docente de UNER y es docente de otra institución y está ocupando un cupo de un docente de UNER, por ejemplo, por darte un ejemplo. Entonces, ese es lo que estamos tratando de hacer ahora, ese requisito de, ya con las API que cuenta Mapuche, desde guaraní, con la misma lógica que tiene la conexión con Tehuelche y con Coya, usar la misma lógica de PHP que tiene, de hacer lo mismo, ir a consultar a Mapuche, traerse el dato, guardarlo en este momento en una tabla personalizada, porque después nuestra idea no solamente es que se pueda inscribir, sino que la persona que hace el reporte de inscriptos a cursada ya le traiga si es docente, de dónde, o personal administrativo o no. O sea, esa es la línea que estamos trabajando. Toda esa conexión con Mapuche. Buenísimo. mudo. Gracias, Lu. Estamos muteados. Bueno, buenísimo. Les agradecemos a todos porque para nosotros es muy importante poder tener también estos espacios, saber por dónde van viniendo las necesidades y las motivaciones más urgentes y también ir aclarando estas dudas que a nosotros nos van surgiendo y al no ser, desde decir, una universidad, tal vez carecemos de esa experiencia práctica sobre cómo se van realizando los procesos en los diferentes puntos.
Y de hecho, no sé, estamos viendo la encuesta y va ganando la firma digital para Constancia. Si me preguntaban al inicio del comité, yo no hubiera apostado que esa iba a ser la más votada. Así que... Claro, yo pensé en un momento, pensé que se veía este Ahora, resultado. Podemos que- compartir los resultados. No sé si falta gente votar, así pueden ver los resultados. 100% dice. Vale. No, 63% votó hasta ahora. 24 de 352 son. No sé si a alguien le falta votar, así ya la podemos cerrar y mostrar los resultados. No, lo podemos mandar después, pero bueno, para qué. A ver, esto en base a lo que se votó ahora quedaría ordenado el para ver. firma digital quedaría número 1. Vinculación entre Sioux Guaraní y Sioux Mapuche quedaría en el segundo lugar. Carga de programa de las actividades quedaría en tercer lugar. Importación de archivos en cuarto lugar y por último asignación de espacios para eventos académicos. Así más o menos quedaría ordenado. Bueno, de nuevo gracias por la participación en esto. Lo vamos a tener en cuenta para definir. Acuérdense que esto es el listado de iniciativas que está después de las iniciativas que ya sabemos que vamos a tener. Así que no esperen. Lo de ejes a futuros va a entrar. Eso va a entrar. En algún momento claro. va a entrar. Esto vamos a tratar de ir empujándolo lo más que podamos. Pero está bueno escucharlos y saber cuáles son, por ahí ponerle palabras a estas necesidades que en algún momento recibimos y entender si son necesidades compartidas por el resto de las instituciones. Bueno, creo que así llegamos al final, ¿no? Sí. ¿Verdad? Claro, nos quedó todo lo que debimos borrar. Deberíamos haber ocultado. Bueno, entonces lo único que nos faltaría ahora es agradecerles a todos y a todas por haber participado y la foto final, ¿no? Que prendan las cámaras para que podamos hacer una... Si querés representar así. Ah, sí, sí. Igual los chicos van a hacer capturitas. El view, poner galería. ¿Ah? ¿Corta? Por ejemplo, Vamos a hacer la foto grupal, pero virtual, como estamos haciendo acostumbrados, así que quien pueda prender la cámara, somos un montón, así que téngannos paciencia, que vamos a hacer unas capturas de pantalla. Podemos hacer algún dedito arriba, ¿qué les pareció un aplauso, lo que quieran hacer de qué les pareció el comité? Vamos a hacer el juego de contar del 1 al 20 sin pisar. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer desde acá, chicos? Inventemos la G de guaraní, ¿qué hacemos? Tendríamos que haber ensayado algo, Sí, ¿no? no ensayamos un acorio, algo. Para el taller de octubre les prometemos que acá nuestro coordinador Sebastián Natarelli va a hacer una coreografía especial. Y hacemos un challenge. Bueno, podemos hacer una encuesta de qué canción quiere que le haga la coreografía, también un TikTok. Mirá que yo si voy al barro me los arrastro todos, Solo no. Bueno, un aplauso, muchas gracias. Muchas gracias por participar. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en Mar del Plata. Gracias. Muchas gracias. Gracias, nos vemos Muchas gracias. en la sala. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao, chao.